Volumen 4, Confesión capítulo 1, Simulación de la bestia divina. No te levantes, quédate quieto. Ye-Yuan estaba a punto de levantarse cuando una almohada lo golpeó con fuerza en la cara. Por supuesto que es del tipo suave, no puede ser duro. Llevo casi 2 días aquí tumbado. Ya estoy muy bien. ¿Por qué no me crees? Ye-Yuan miró la cama con una sonrisa irónica en su rostro, mirando a Yan Ziluo que caminaba hacia él con un cuenco en la mano. La otra mano estaba vacía porque la almohada que sostenía fue arrojada y golpeó a Ye-Yuan. ¿Por qué dices tantas tonterías? Acuéstate cuando te lo diga. Yan Ziluo se acercó silenciosamente a la cama, tomó 2 cucharadas y raspó suavemente el borde del tazón. Tras comprobar que no estaba caliente, se lo llevó a la boca a Ye-Yuan. La expresión facial de este último parecía extremadamente avergonzada y las comisuras de su boca se crisparon inconscientemente 2 veces. No soy un paciente grave, ¿necesito este tipo de cuidados? Pero después de mirar hacia arriba y ver la expresión seria de Yan Ziluo, aunque se sentía impotente, todavía tenía mucho tacto. Ah. Eso es bueno. Sus ojos se levantaron ligeramente y sintiendo el cálido toque que venía de la parte superior de su cabeza, Ye-Yuan sintió una sensación extraña, pero no sintió disgusto. En el pasado, odiaba que la gente me tocara la cabeza, pero cuando estaba Stephanie frente a mí, parecía volverme inmune a ello. O quizás, ya me he acostumbrado. En realidad, cuando lo piensas, no parece tan malo. El mundo de Giratina se derrumbó, pero bajo la protección de Giratina, regresó con éxito a este mundo. Sin embargo, no mucho después de eso, se desmayó porque su energía mental era demasiado grande y su fuerza física también estaba agotada. Yuin se fue mientras Ye-Yuan estaba inconsciente. Parecía un poco avergonzado al irse. Después de todo, la batalla que perdió fue demasiado vergonzosa. En el mundo inverso, la situación era tan urgente que ni siquiera noté las emociones en mi corazón. Ahora que lo pienso, este tipo acaba de salir del campus no hace mucho, y mi título elite podría ser falso. La decisión de volver y practicar duro no se puede retrasar, de lo contrario no habrá posibilidad de regresar al lugar correcto. Una vez que aparece Darkrai, casi no hay solución. Oye, ¿Xiao Yuanzi? Ye-Yuan giró la cabeza y la miró confundido. Sin embargo, de repente, tuvo un mal presentimiento. ¿Qué pasaba con la mirada expectante de la otra parte? Si yo estuviera aquí acostado, ¿me alimentarías así? Yan Ziluo recogió suavemente la cuchara con una mirada seria en su rostro. Parecía expectante en este momento, pero cuando hizo la pregunta, de repente se puso serio, lo que hizo que Ye-Yuan entrara en pánico. No, mi mano no está rota, puedo comerla yo mismo. No creo que sea necesario que te tomes tantas molestias, ¿ves? Mientras hablaba, como si temiera que la otra parte no le creyera, corrió a agarrar la cuchara en la mano de Yan Ziluo. Rollo. Cerró la puerta enojado y se fue sin mirar atrás. Ye-Yuan dejó escapar un largo suspiro, es muy fácil molestarla, pero es tan linda cuando se enoja. Se deslizó por el borde de la cama, miró al techo y sonrió distraídamente. Sin darse cuenta, Ye-Yuan descubrió algo extra en su sistema. Sin poder evitar sentirse un poco confundido, lo sacó y se lo puso en la palma de la mano. Tiene solo el tamaño de la palma de la mano, es de color transparente, extremadamente suave y se siente muy bien al tacto. Din-Don, simulación de bestia divina. Simulación de Pokémon míticos, forma un espacio de conciencia que puede simular los Pokémon míticos registrados en la Pokédex del anfitrión, solo se pueden simular Pokémon míticos. ¿Qué es esto? Aunque hay una introducción, no la entiendo. Esto debería ser la recompensa por completar la gema del tiempo y el espacio y entrar en la misión del mundo inverso. En cuanto a cuando me lo dieron, debería haber sido cuando me desmayé durante la condición de concurso, así que no lo recuerdo. Como ahora no podemos ir a ningún lado, mejor intentarlo. Empieza a simular la condición del concurso, selecciona el objeto de simulación. Un aviso sonó en su mente y Ye-Yuan comenzó a recordar la escena cuando conoció a Rayquaza por primera vez. En ese momento, el paisaje circundante comenzó a cambiar. En un instante, Ye-Yuan descubrió que Souring en el cielo estaba oscuro, y el lugar donde estaba era exactamente donde había pensado, el lugar donde encontró por primera vez a Rayquaza en la montaña detrás de su casa. Boom boom boom. El ruido causado por la enorme colisión atrajo su atención. Miró hacia Souring en el cielo y su expresión se tensó al instante. En Soaring in the Sky, Rayquaza y Deoxys están presentes. ¿Qué está sucediendo? Ye-Yuan frunció el ceño y inconscientemente apretó la Pokéball en su mano. Respiré aliviado. Todas las Pokéballs estaban allí, especialmente la del asiento vacío. El objeto simulado tiene datos completamente idénticos.
Al ser una simulación, no se puede capturar a la bestia simulada. Nota, puedes finalizar la simulación en cualquier momento. Rugido. Rayquaza seguía rugiendo en el aire y, por supuesto, solo podía ser derrotado. Pero en comparación con la última vez, Yejuan estaba obviamente mucho más tranquilo. Sal, Rayquaza. Otro Rayquaza apareció en Soaring in the Sky, pero tan pronto como apareció, quedó estupefacto. ¿Qué carajo está pasando? Ese familiar de Oxys, y... Joder, ¿no era igual el tipo que me ganó? Sus auras son exactamente iguales. De repente, sus ojos se posaron en Yejuan. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Volumen 4, capítulo 2, En busca de un tesoro, la resistencia de Rayquaza ante la humillación. No había forma de que hubiera percibido mal ese aliento familiar. Era yo, y yo era el que estaba siendo golpeado. Rayquaza incluso se sintió un poco avergonzado. Esta era su propia y oscura historia. Si tan solo pudiera suspirar, era joven e ignorante en aquel entonces. No es nada. Si te digo que no sé cuál es la situación ahora, ¿me creerías? Yejuan se rascó la cabeza, pero no entró en pánico en absoluto. Simplemente había estado observando la situación a su alrededor y descubrió que todo parecía tan real y no parecía una ilusión. ¿Es cierto que, como decía The Van Beast Simulator, todo está simulado en la dirección más realista? Esto es realmente asombroso. La figura de Rayquaza cayó desde el cielo. Finalmente fue derrotado y, como antes, resultó gravemente herido. ¿Entonces quieres tener otra pelea? Yejuan miró a Rayquaza y dijo bromeando con una sonrisa. Sabía que no se te ocurriría nada bueno. Rayquaza simplemente flotó silenciosamente en el aire, e incluso bajó su altitud hasta que Deoxys estuvo completamente lejos, y luego liberó su aura sin escrúpulos. Solo bromeo. ¿Cómo podría dejarte ir y morir? Yejuan sonrió, de repente, le había encontrado un buen uso. Quizás la simulación de la bestia divina se usó originalmente así si no podía ser capturada. Como Deoxys no puede hacerlo, usa el rayo de la muerte destrucción en ese Rayquaza medio muerto. Rayquaza. ¿Hablas en serio? Claro. ¿Cuándo te he mentido? El rostro de Yejuan estaba muy serio y no parecía estar bromeando en absoluto. No te preocupes, son solo datos simulados. No te voy a dar mucha información. Es solo para probar el efecto. Rayquaza estaba un poco confundido. ¿Debería golpearse? Aunque sé que es una simulación, por más que lo pienso siento que algo anda mal. Es porque tu nivel es demasiado bajo. De lo contrario, si pudieras vencer a Deoxys ahora, ¿no podrías vengarte de mí? Sin darse cuenta, Yejuan curvó sus labios con una voz muy ligera. Pero para los oídos de Rayquaza, esto no era más que una burla descarada. Maldita sea, un día le daré una paliza a ese tipo. Rayquaza apretó los dientes, pensando que esto podría considerarse soportar humillación y soportar cargas pesadas. Ya no lo dudó y al instante dio un rodeo. Lo siento, yo. Rayquaza cayó en un pozo profundo y abrió los ojos de repente. En sus brillantes ojos, vio a Rayquaza elevándose en el cielo, y su aura era exactamente igual a la suya. Rugido. Un rugido estalló desde el cielo estrellado, causando que Rayquaza, que estaba reuniendo fuerzas, se detuviera levemente. Ese tipo claramente tiene su propia conciencia y percepción, y todo lo que muestra es exactamente igual a la realidad. ¿Cómo puede hacer esto? Emisión. Boom boom boom. Al oírse el rugido de Yejuan, una luz destructora y mortal atravesó el cielo nocturno. Bajo el silencio, un brillante Lucas estalló, y toda su energía fue bombardeada hacia el objetivo en el profundo pozo. Rayquaza, quien estaba gravemente herido en el pozo profundo, quiso levantarse y resistirse, pero fue interrumpido por la fuerza por sus propias heridas justo cuando comenzaba a reunir energía, y el tiempo de destrucción lo golpeó constantemente. De principio a fin fue devorado por completo. La figura carbonizada, emitiendo humo negro, cayó del aire. Cayó de nuevo al pozo profundo con un estruendo, perdiendo por completo su capacidad de luchar, resultando gravemente herido y muriendo. Din, esta simulación ha terminado, sujeto de la simulación, Rayquaza. Din don, Rayquaza ganó puntos de experiencia y subió al nivel 44. El sonido de aviso anterior proviene del elemento simulador de bestia divina, y el siguiente es el sonido de aviso del sistema del aumento de nivel de Rayquaza. ¿Saltar 2 niveles de una sola vez, es tan exagerado? ¿Y a quien derrotó era solo una versión inferior de sí mismo, que estaba gravemente herido y moribundo? Yejuan nunca ha derrotado por completo a una bestia divina. En todo caso, lo único que ha hecho es matar brutalmente a una violenta salamandra.
El tiranosaurio Yuan no había sido mejorado antes porque su nivel era demasiado alto. Cuanto más alto fuera, más difícil sería mejorarlo en el futuro, y la diferencia de nivel sería cada vez mayor. Si un Pokémon particularmente fuerte en el nivel 80 apenas puede desafiar a un Pokémon en el nivel 89, será derrotado sin piedad por un Pokémon en el nivel 90. Y si un Pokémon en el nivel 90 se enfrenta a un Pokémon en el nivel 91, será derrotado sin piedad nuevamente. Del mismo modo, los niveles anteriores son casi iguales, pero la amplitud es menor y no tan exagerada. ¿Rayquaza? ¿Qué es esa repentina sensación de alivio? Rayquaza permaneció quieto en el aire. Se sintió tan bien. Hacía mucho tiempo que no experimentaba esta sensación. Ha tenido muy pocas oportunidades de aparecer en el escenario. Solo después de ocultar su identidad tuvo más oportunidades de luchar. Sin embargo, se enfrentaba a personas que menospreciaban al rival, y su propia fuerza estaba mejorando lentamente. Pero ahora, de repente se volvió un poco diferente de Mickey. Así es. Ye-Yuan reaccionó de repente y rápidamente sacó su tarjeta de duplicación de experiencia de último recurso usada durante mucho tiempo de su espacio del sistema. Cartas de experiencia *3, úsenlas todas. Sin dudarlo, se lo dio todo a Rayquaza. Dindón, Rayquaza ganó puntos de experiencia y subió al nivel 48. Incluso Ye-Yuan no pudo evitar sonreír y reír a carcajadas. Esta repentina sorpresa, parece que he conseguido algo extraordinario esta vez. Aunque en las etapas posteriores será cada vez más difícil subir de nivel, por ejemplo, ahora he usado 3 cartas de experiencia doble y solo he aumentado mi nivel en 3, mientras que mi experiencia anterior podía aumentar mi nivel en 2. Pero Rayquaza saltó directamente al nivel superior desde abajo. Combinado con sus valores individuales, ascendió por completo. Dindón, esta simulación ha terminado. Tiempo de enfriamiento, 1 mes, el tiempo de enfriamiento varía según el grado de simulación. Solo se puede lograr el máximo efecto al combinarlo con la carta duplicadora de experiencia. Parece que la carta duplicadora de experiencia puede ser el objetivo principal de la cacería en el futuro. Se obligó a reprimir su emoción y la escena a su alrededor comenzó a cambiar lentamente, volviendo a su estado anterior. Todo era exactamente igual que antes, excepto que Rayquaza apareció en el patio exterior de la sala. En cuanto Ye-Yuan se dio la vuelta, vio que el enorme rostro de Rayquaza apareció de repente en la ventana. Estaba tan asustado que se recostó. ¿Qué haces? ¿Sigues portándote como un niño mimado después de haber obtenido semejante ventaja? Ye-Yuan levantó la barbilla y lo miró. Solo dime lo que quieres decir, no pierdas el tiempo. Ejem, ¿qué tal si lo intentamos de nuevo? El tono de Ye-Yuan se elevó. Creo que ese tipo se merece una paliza. Yo también me merecía una paliza en aquel entonces. La paliza que le di fue realmente satisfactoria. ¿Qué importa si soporto humillaciones y llevo cargas pesadas para volverme más fuerte? Rayquaza pensó eso. Volumen 4, capítulo 3, obtenido, boleto al torneo de la Alianza. Se acabó. Aunque todavía quieras disfrutarlo, se acabó. Ye-Yuan frunció los labios con fastidio. ¿De verdad crees que es solo repollo y que puedes probarlo cuando quieras? La razón por la que se puede lograr un efecto tan grande es porque todas las cartas de duplicación de experiencia se utilizan en ti. Aunque la simulación de la bestia divina en sí tiene un gran efecto, si no se combina con la carta duplicadora de experiencia, el efecto se reducirá considerablemente. Para no causar pánico innecesario, Ye-Yuan volvió a meter la Pokéball en la suya. Después de todo, incluso si este tipo fuera un enorme caterpie volador, seguiría siendo muy llamativo, sobre todo en un lugar concurrido como un hospital. Parece que acabo de hacer enfadar a la pequeña Silo. ¿Cómo puedo consolarla? Ye-Yuan yacía tranquilamente en la cama, pensando y todavía pensando en cómo convencer a la otra parte de que realmente estaba bien. Es realmente aburrido quedarse en la cama todo el día. Se quedó dormido otra vez aturdido. Cuando volví a abrir los ojos, descubrí que ya era de noche y la luz de la luna entraba por la ventana, brillando sobre mi cama. Ye-Yuan miró a su alrededor y su estómago rugió 2 veces, enviando una señal de protesta. Los muebles circundantes no habían cambiado y nadie debería haber entrado durante este periodo de tiempo, lo que significaba que Yan Siluo lo había dejado allí solo. ¿Podría ser que hice demasiado durante el día? Ye-Yuan, algo divertido, negó con la cabeza, descartando la idea. Según su comprensión de Yan Siluo, esta idea no encajaba con su personalidad. Bah. Justo cuando pensé en esto, la puerta se abrió desde afuera con un clic, y la persona que estaba afuera era Yan Siluo. Ye-Yuan inclinó la cabeza sorprendido y la miró.
Este último permaneció allí en silencio, a diferencia de cuando se fue antes, sus emociones estaban completamente contenidas y era imposible saber qué sentía en ese momento. Caminó lentamente hacia su lado. Sin embargo, en semejante ambiente, Yejuan se sentía un poco incómodo. No sabía qué pasaba, pero siempre sentía que algo no andaba bien. Tengo hambre. Después de pensarlo un buen rato, Yejuan decidió hablar con cautela. Durante el día, Rey Kwasa parecía haber escapado. Yan Silo no respondió al tema de Yejuan, pero preguntó de nuevo y al mismo tiempo le entregó la lonchera que había traído. Sí, ¿qué te parece? ¿Es muy poderoso? Al oír la pregunta, Yejuan se sintió orgulloso. En poco tiempo, la intensidad del aura de Rey Kwasa se multiplicó por varias. No tenía ningún interés en presumir, pero frente a Yan Silo, solo quería hacerlo. ¿Se puede decir, un cambio de personalidad? Yan Silo se sentó algo impotente, apoyando su barbilla, su largo cabello cerca de sus orejas fue levantado suavemente por la brisa de la tarde. ¿Qué ocurre? Yejuan también dejó de lado su actitud juguetona, se sentó de la cama y la miró con seriedad. ¿Olvidaste algo hoy? Yan Silo se acercó de repente, y su hermoso rostro continuó creciendo ante los ojos de Yejuan. ¿Olvidaste? ¿Olvidaste qué? Yejuan no pensó, pero no le causó ninguna impresión. Simplemente miró a Yan Silo que estaba tan cerca de él, se rió en secreto, luego besó sus labios rojos hábilmente y luego se apartó rápidamente. ¿Olvidé besarte?, preguntó Yejuan con una sonrisa maliciosa. Esta última seguía en completo shock. Nunca imaginó que Yejuan se comportaría tan rebelde en ese momento. No pudo evitar sentirse un poco avergonzada y enojada. Resopló con fastidio, competición de la Liga Pokémon. Yejuan, quien al principio reía en secreto, se quedó atónito. Esto. Maldita sí. ¿Cómo pude olvidar que hoy es el día en que salen oficialmente a la venta las entradas para la competición de la Liga Pokémon de este año? Tenemos que conseguirlas. Las entradas deben comprarse en línea en diversas agencias y cada tarjeta de identificación solo se puede usar una vez. No se permite el acceso en línea. Al observar la reacción de Yejuan, Yan Silo sonrió en secreto, pero le dio la espalda para evitar que la otra parte lo notara. Jeje, solo bromeaba. Yejuan se adelantó. Ya que dijiste eso, seguro que lo entendiste, ¿verdad? Yejuan se frotó suavemente la mejilla y volvió a preguntar con tono molesto, ¿no es así? Yan Silo no tuvo más remedio que apartarlo. Al mismo tiempo, 2 boletos aparecieron en su mano. Hice fila durante mucho tiempo para conseguir estos 2 boletos. Si te dejo levantarte esta mañana, seguro que saldrás y armarás un escándalo para conseguir las entradas, así que quédate quieto el resto del día. Yejuan tomó un trozo de carne y se lo llevó a la boca. ¿Qué estás haciendo? Yan Silo lo miró con sospecha, pero no dijo nada. Los 2 lados estuvieron en un punto muerto por un largo tiempo antes de que Yan Silo diera un mordisco, haciendo pucheros un poco orgulloso. ¿Estás cansado de esperar en la fila? ¿Te puedo dar un masaje? No, como tu comida y quieres aprovecharte de mí, Yan Silo se negó sin pensarlo. Yejuan se sintió impotente. ¿Tan mal se portaba? Solo quería acariciarla. Al ver las 2 entradas en su mano, sintió una gran satisfacción. Aunque nadie se lo dijo ni él preguntó, sabía lo difícil que era conseguir entradas para la competición de la Liga Pokémon. Un mes después, comenzará la competición de la Liga Pokémon de este año. Si bien poderosos entrenadores competirán por el campeonato, también atraerá a innumerables entrenadores y fans Pokémon, y él será uno de los miles de espectadores. Esta es una gran celebración para toda la Liga Pokémon. Volumen 4, Capítulo 4. Los pequeños pensamientos de Gyarados, Emo. Dentro de la enorme piscina, hay varias áreas desarrolladas independientemente, y una de ellas fue contratada completamente por Yejuan. Esta es una piscina especialmente diseñada para entrenadores Pokémon. No es de uso colectivo, por lo que el área es relativamente pequeña, pero suficiente para su uso. Es precisamente por su particular conveniencia que es tan elogiado. Pareces muy holgazán desde que saliste del mundo inverso. ¿De verdad está bien no entrenar?, preguntó Yan Silo mirando a Yejuan. Yejuan golpeó a Yaon, no hay problema, no hay problema. En este momento deberíamos disfrutar de la luz del sol. Yan Silo se sintió un poco impotente. Lo dijo con naturalidad al ver que la otra parte estaba demasiado relajada en ese momento. Pero aún así tienes que prestar atención. La última vez que te uniste al gremio, te perdiste el examen semestral porque estabas de viaje. Pero el examen de fin de año debe hacerse. Si no se cumplen los requisitos, los beneficios pueden verse reducidos.
Aunque sabía que a Yejuan no le importaban los llamados beneficios sociales, aún así decidió hablar de ello. Yejuan asintió cooperativamente. Ha decidido que en el mes previo al inicio de la Liga Pokémon, necesita ajustar las condiciones del concurso y adaptarse a sí mismo y a sus Pokémon. No es bueno estar en una condición de competencia tensa durante mucho tiempo. Por ejemplo, ahora está muy satisfecho. Lucario se sentó junto a la piscina, metió sus piernas en el agua poco profunda y estuvo ocupado con sus manos muy cómodamente. ¡Guau! Ninetales gritó de placer, su cuerpo sumergido en el agua poco profunda, permitiendo que Lucario le peinara el cabello y ocasionalmente se frotara contra él. Parecen tener una muy buena relación, bromeó Yan Silou con una sonrisa. Pero de repente, notó otra imagen y no pudo evitar empujar a Yejuan. Oye, Xiao Yuanzi. ¿Qué pasa? Yejuan se quitó las gafas de sol. Mira allí. Miré en la dirección que Yan Silou me indicó, pero en cuanto giré la cabeza, oí un chapoteo. Una ola enorme se levantó, haciendo un ruido enorme. Y esto fue solo el comienzo. Entre las olas, la enorme figura roja de Gyarados fue aplastada, y su objetivo era precisamente donde se encontraba Yejuan. Yejuan estaba completamente confundido, pero su reacción fue rapidísima en ese momento. Atrapó al Gyarados rojo con una mano y, tras absorber casi toda la fuerza, lo arrojó de nuevo al agua. ¿Qué está sucediendo? La enorme ola que acababa de arrasar casi arrasó con toda la piscina, e incluso Darkrai quedó empapado. En ese momento, miró al Gyarados rojo con desdén. Los ojos de Yejuan recorrieron a los Pokémon en el campo. Rayquaza Flygon flotaba en el aire, indiferente a todo, como si nada hubiera pasado. Scizor se dio la vuelta y continuó descansando, como si no se hubiera despertado por el fuerte ruido que acababa de producirse. La mirada de Yejuan estaba fija en Luzray. Luzray y Zeraora sacudieron su cabello frenéticamente, sus ojos eran agudos y un poco enojados, y su intención asesina era obvia. Eso. Al ver esto, Yejuan tuvo una ligera suposición en su mente. Milotic se enderezó en el agua, inclinó la cabeza hacia un lado y resopló suavemente, especialmente cuando se enfrentó a Gyarados. Justo ahora, Milotic usó su cola para azotar a Gyarados, que lo había estado siguiendo, y lo envió a volar. No tenía intención de hacerlo, pero no esperaba que el tipo fuera tan molesto. Lo seguía constantemente, obviamente con malas intenciones, y no podía quitárselo de encima, hiciera lo que hiciera. Además, no dejaba de parlotear, lo cual era realmente insoportable. Bien. Las comisuras de la boca de Yejuan se crisparon. ¿Por qué esta situación le parecía un poco extraña? Gyarados sacó la cabeza del agua y estaba a punto de nadar nuevamente, pero este último lo miró con una pizca de decepción en sus ojos. Ejem, ¿este tipo es autista? Al ver a Gyarados en cuclillas en la esquina con expresión triste, Yejuan se sintió un poco perdido por un momento. ¿Qué está pasando? No me mires. No puedo obligar a Milotic a aceptar, ¿verdad? Yan Silou extendió las manos sin decir nada. Aunque simpatizaba con la experiencia de Gyarados y era la entrenadora de Milotic, no podía interferir por la fuerza con su felicidad, ¿verdad? Ejem, no me refería a eso. Iré a aclararlo. ¿De verdad está bien? ¿Qué tal si me voy? Yan Silou estaba un poco preocupado, o no confiaba mucho en él. Siempre había creído que Yejuan no era muy confiable. No te preocupes, soy un experto en esto. Yejuan miró a Ninetales y le dijo algo a Gyarados, aparentemente intentando consolarlo, pero la otra parte no reaccionó en absoluto. Se tocó la frente con impotencia. Siguen sucediendo cosas extrañas, una tras otra. Al ver a Yejuan acercándose a ellos, Ninetales gritó de alegría 2 veces y frotó suavemente la palma de Yejuan, como si la estuviera encantando. Volumen 4, capítulo 5, Supergigante Vizcas. Ve a jugar allí primero, pórtate bien. Después de calmar a Ninetales a un lado, Yejuan finalmente se puso serio y caminó lentamente frente a Gyarados. Oye, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Mientras decía eso, sacó un montón de comida Pokémon, toda ella adaptada al gusto específico de Gyarados. Durante este periodo de tiempo, Yejuan y Yan Silou prepararon muchos alimentos Pokémon diferentes para diferentes Pokémon, por lo que todavía hay mucho stock ahora. ¿Yan Silou? ¿Qué clase de consuelo es este? Resulta que es muy normal tener pensamientos tan poco fiables. Lo que fue aún más asombroso fue que Gyarados se dio la vuelta y comenzó a comer sin ninguna vergüenza, tragándolo a grandes tragos. Yan Silou, tiene mucho sentido que los Pokémon sean como sus entrenadores. Esto realmente confirma el dicho de que el dolor puede convertirse en apetito. Así es, ¿no es solo una ruptura? ¿Cuál es el problema? Pero inesperadamente, después de que alguien dijo esto,
Gyarados simplemente dejó de comer y se volvió completamente emo. Me siento tan miserable. La pequeña nana debe odiarme, vaya. Gyarados se precipitó ferozmente, la mitad de su cuerpo quedó enterrado en el agua, pero su cabeza estaba presionada fuertemente contra Yejuan y el agua frente a él seguía salpicando. No te odio, ¿verdad? Yejuan lo consoló un tanto impotente, diciendo que tenía que decir algunas mentiras piadosas en este momento. ¿No es obvio lo que piensa Milotic? Su mirada al derribar a Gyarados lo decía todo. ¿Podrías tener un poco de vergüenza, por favor? ¿Eres tan grande y aún lloras? Ahora comprendía por experiencia propia que el desamor de un Pokémon también es algo muy problemático. Déjame preguntarle a tu pequeña nana por ti, ¿de acuerdo? No le quedaba otra opción, así que miró con impotencia a Milotic, que jugaba solo en el agua. Él seguía consolándose en su corazón pensando que solo estaba preguntando y no haciendo de casamentero. Eres un perdedor, eres un dragón inútil. No hablaré de atributos aquí. Sé que Gyarados es agua y volador, pero el grupo huevo de Gyarados tiene grupo dragón. Rayquaza cayó lentamente desde el cielo, pero no aterrizó en el agua. En cambio, flotó sobre la cabeza de Gyarados, como si buscara problemas a propósito. Gyarados levantó la vista y miró a Rayquaza, enojándose aún más, ya que había peleado con este tipo cuando fue capturado. Aún no se han saldado las cuentas, pero este tipo viene aquí a causar problemas otra vez. ¿De verdad solo está buscando problemas? Ya estaba de mal humor y de repente explotó. Eres un dragón solitario, ¿qué sabes? Deja de decir tonterías y aléjate de mí. Gyarados no se intimidó en absoluto y replicó directamente. Rugido. Cuando Yejuan dio un paso hacia adelante, escuchó el rugido de Rayquaza, Growl. Ahora puedo sostenerte con una mano, ¿lo aceptas? Rayquaza se abalanzó desde el aire, con muchas ganas de sostener el cuerno ascendente en la cabeza de Gyarados con una sola garra de dragón. Rayquaza. Yejuan frunció el ceño y estuvo a punto de detenerlo. Pero en ese momento, una Hydro Pump pasó junto a él sin desviarse y aterrizó justo entre Rayquaza y Gyarados, separando sus cuerpos. Antes de que Milotic girara la cabeza, la actitud dura expresada en sus ojos era inconfundible. Gyarados se distanció instantáneamente de Licón y también retiró la condición de concurso de batalla que estaba a punto de comenzar. Quítate del camino. Mi abuela no me dejará pelear contigo. ¿Qué suerte tienes? ¿Dónde está la cara? ¿Cuándo te llamó Nana con tanto cariño? Rayquaza la observó un buen rato. Ahora su poder de combate puede derrotar a Gyarados en todos los aspectos. Ya lo he ridiculizado bastante, pero teniendo en cuenta que acaba de romper con su relación, no lo confrontaré más. Pero tengo que decir que la capacidad de este tipo para consolarse a sí mismo es bastante fuerte. Yejuan miró hacia atrás con sorpresa y vio que la inquietud previa de Gyarados había desaparecido por completo. Todo se debía a la hidrobomba de Milotic, que lo separaba de Rayquaza. Viendo las condiciones actuales de la competencia, parece que no hay necesidad de preguntar. Yejuan regresó a Yansiluo y dijo con cierta emoción. Pero a este chico aún le queda un largo camino por recorrer, suspiró Yansiluo. Después de todo, no todos son como nosotros, corriendo en ambas direcciones, agregó Yejuan, pero parecía muy orgulloso, sin intención de ser humilde en absoluto. Boom boom boom. La expresión de Yejuan cambió y dejó de tocar. ¿Qué ocurre? Yansiluo acaba de hacer la pregunta pero también se quedó en silencio. Les pareció oír un ligero ruido y luego volvieron a escuchar con atención, solo para descubrir que el sonido se estaba acercando y era más violento. Estallido. La valla exterior fue rota directamente por la ola que se aproximaba, como una enorme ola en la costa, arrasando todo el lugar en un instante. ¿Qué pasa? El poderoso impacto de los rápidos incluso hizo que Yejuan perdiera el conocimiento por un instante. Cuando recobró el sentido, descubrió que todo a su alrededor era ya un vasto océano, completamente sumergido, como si hubiera habido un diluvio, y su cuerpo era arrastrado constantemente hacia adelante. Para entonces, Rayquaza y Flygon, dos Pokémon que podían volar, ya estaban muy arriba en el aire, con Rayquaza sosteniendo un Zeraora y un Luzray en cada una de sus patas. Los dos pequeños seguían forcejeando en el aire, y luego se convirtieron en dos chispas que brillaban en la espalda de Rayquaza. Solo entonces respiraron aliviados y se lamieron el pelo. Naturalmente, Darkrai no tenía de qué preocuparse, pues su velocidad de reacción era la más rápida. Antes de que llegara el peligro, ya había volado hacia yo primero. Ops, hay otros Pokémon. Yansiluo también asomó la cabeza fuera del agua. Tenía el pelo mojado, pero ya no le importaba nada más. Parecía un poco ansioso y seguía buscando. El agua que fluía con rapidez los impulsaba constantemente.
Además de encontrar la ubicación de los Pokémon, también debían garantizar su propia seguridad. Afortunadamente, los Gyarados rojos y Milotic emergieron del agua uno tras otro, y ambos eran excelentes nadadores. Incluso en un entorno tan hostil, lograron nadar con fluidez hacia Yejuan y Yansiluo. A lomos de Gyarados y Milotic rojos estaban los Pokémon que jugaban hace un momento. Algunos parecían haber bebido un poco de agua, como el tonto Scizor, que parecía haber sido rescatado por Gyarados y Milotic rojos. Aunque ese tipo era bastante rápido, nunca se despertó desde el principio hasta el final, incluso ahora. ¡Guau guau! Sonó una larga sirena, y la calle, originalmente ancha, quedó completamente cubierta de agua. Una moto acuática rapidísima atravesó las olas circundantes y se dirigió hacia ellos a toda velocidad. No fue hasta que me acerqué que pude ver claramente que la persona en la moto acuática era la oficial Jenny, y Growlithe estaba sentada detrás de ella. ¿Estás bien? Sus ojos estaban llenos de preocupación y mantuvo una velocidad de flujo relativa con el río, tratando de levantar a Yejuan y Yansiluo. ¿Está bien? Yejuan respondió con un gesto normal de ok, miró a Rayquaza en el cielo y sostuvo a Yansiluo junto, esperando el rescate. La eficiencia de Rayquaza fue altísima. Se quitó de encima a la oficial Jenny y cayó lentamente, mientras que Yejuan se dio la vuelta y aterrizó sobre la espalda de Rayquaza. ¿Un caterpie gigante y volador? La señorita Hunza mostró una expresión de sorpresa, pero negó con la cabeza vigorosamente. No era momento de pensar en esas cosas. Me alegra que estén todos bien. Toda la zona está casi completamente sumergida. La policía no es suficiente. Tengo que acudir rápidamente para brindar apoyo. También deben tener cuidado. La oficial Jenny parecía ansiosa. Por cierto, también deberías prestarle especial atención al tipo que busca desesperadamente al gigante Whiskas. Esta vez, hizo estallar la presa para el legendario supergigante Whiskas. En ese momento, la oficial Jenny incluso apretó los dientes. Apareció en el volumen 4, capítulo 6, un fanático acérrimo de Whiskas. ¿La presa fue destruida? Yejuan y Yansiluo se miraron sorprendidos. Este tipo está realmente loco, pero también ha causado grandes problemas a los residentes de aquí, como ahora. Gorgo gorgo gorgo. Espera, Xiao Yuanzi, mira allá. Yansiluo agarró el brazo de Yejuan y señaló en una dirección. Burbujas seguían emergiendo de la superficie del agua, gorgoteando, como si hubiera algo dentro. Si el agua estuviera tranquila, no habría pasado desapercibido, pero ahora el agua estaba extremadamente turbulenta, lo que le dificultaba la visión y el oído. De no ser por Yansiluo, ni siquiera lo habría notado. Yejuan se puso alerta al instante y usó el poder de la ola para explorar bajo la superficie del agua, pero su expresión pronto se volvió extraña y rápidamente le ordenó a Rayquaza, Rayquaza, eleva la altitud. ¿Qué pasa? La agente Jenny aún no ha reaccionado. Pero justo cuando terminó sus palabras, de repente se levantaron enormes olas en el agua turbulenta, y una enorme sombra cayó bajo el agua, sobresaliendo de ella, y todavía se expandía a una velocidad muy rápida. ¡Plop! El agua salpicó y una figura enorme surgió de debajo del agua, salpicando agua por todo el cielo. Afortunadamente, Rayquaza voló a una altitud lo suficientemente alta bajo la guía de Yejuan, y el oficial Jenny estaba lo suficientemente lejos, pero casi se vio afectada. Una criatura enorme emergió del agua y apareció ante todos. Tras dar unas vueltas en el aire, cayó pesadamente al agua con un chapoteo. Pero el agua que fluía con rapidez no parecía afectarle. Aún podía permanecer inmóvil en el agua, pero sus ojos estaban fijos en Yejuan, los demás y la oficial Jenny, que surcaba el cielo. ¡Qué gran Whiskas! Yansiluo estaba un poco sorprendido. ¿La leyenda es realmente cierta? La oficial Jenny observaba el enorme Whiskas que repentinamente apareció frente a ella. No era que no pudiera aceptarlo ni nada, pero era mucho más grande de lo que decía la leyenda. La longitud corporal de un Whiskas común es de tan solo 0,9 metros, y los que superan el metro se consideran Whiskas grandes. Sin embargo, aunque el que tenemos delante no ha sido medido con precisión, parece que su longitud debe superar los 3 metros. No se trata solo de una cuestión de qué tan grande es, sino de que está creciendo exponencialmente. Si no supiera que este es Whiskas, te habría creído si dijeras que su longitud es la de Kyogre, murmuró Yejuan para sí mismo. Quítate del camino. La columna de agua a alta presión voló directamente hacia todos, tratando de derribar a la gente en el aire junto con Rayquaza. Bobo. Whiskas, con rabia, siguió rugiendo a la gente en Soaring in the Sky, como si estuviera tratando de expulsar a esos forasteros. ¿Parece que me están tratando como a un enemigo? Debido a que Whiskas tiene un fuerte sentido del territorio, se esconde en el barro para descansar durante el día y solo sale a cazar por la noche.
La oficial Jenny tenía dificultades para controlar su moto acuática. Ahora que Whiskas había aparecido, primero tenía que lidiar con la situación. Debe ser porque volaron la presa y el entorno externo cambió, lo que alarmó a los Whiskas. Son muy territoriales por naturaleza, así que expulsan a los forasteros. Creo que la razón por la que ese tipo hizo volar la presa fue probablemente una ilusión. La moto acuática de la oficial Jenny pasó a toda velocidad, salpicando grandes olas. Así es. Una voz fuerte vino desde arriba, y todos levantaron la vista. Elevando en el cielo, se vio a un hombre de mediana edad sentado en el lomo de un fearo. Llevaba pantuflas y parecía un poco desaliñado. ¿Eres tú?, preguntó Jenny apretando los dientes. ¿Sabes cuántos problemas les causará esto a los residentes? Para poder atrapar a este Whiskas gigante, como puedes ver, vale la pena pagar un pequeño precio, ¿verdad? De repente se levantó, con el rostro lleno de emoción, mirando el enorme Whiskas en el agua como si estuviera admirando una obra de arte extremadamente preciosa. Esto es todo. Es más grande que cualquier otro que haya visto antes y superó con creces mis expectativas. Ahora te arresto formalmente como Jenny. La presa ya está siendo sometida a reparaciones de emergencia bajo la supervisión de personal de mantenimiento especializado, pero es posible que no se concluya en un corto periodo de tiempo, por lo que aún se requerirán más trabajos de búsqueda y rescate. Pero no pueden dejar en paz al instigador de este incidente, de lo contrario, nadie se atrevería a hacer lo mismo en el futuro. Esto es realmente ilegal. ¿Haciendo arrestos? Eso no funcionará, al menos no después de domar a este Whiskas gigante. Negó con la cabeza. Dado que había decidido hacerlo, tuvo sus propias consideraciones y también pensó en la situación actual, pero no se arrepintió. Sal, Whiskas. Las bolas Pokémon están dispersas en el cielo y se dirigen en diferentes direcciones. ¿Mucho? Yejuan observó cómo 5 bolas Pokémon se abrían una tras otra, y diferentes luces y sombras caían al agua. En realidad, eran 5 Whiskas de diferentes tamaños, pero cada uno era más grande que el Whiskas normal. ¿Es este tipo un fanático incondicional de Whiskas? Volumen 4, capítulo 7, Dinero perdido, no hay que ser codicioso. 5 Whiskases, y cada uno es ligeramente más grande que un Whiskas normal. Aunque es más grande que el tamaño promedio, obviamente es incomparable con este. Con una longitud corporal de más de 3 metros, puede matar todo directamente. No dejaré que tengas éxito, Growlithe. Wow. Growlithe corrió hacia el frente de la moto acuática y le gritó al hombre de mediana edad con una gran boca en su espalda. Oficial Jenny, déjenos encargarnos de este tipo. ¿No hay mucha gente esperando ser rescatada? Justo cuando la oficial Jenny estaba a punto de actuar, de repente escuchó una voz que provenía de Yejuan. Pero Growlithe ya está en desventaja en términos de atributos, y no hay donde quedarse en el campo de batalla actual, ¿verdad? El tono de Yejuan de repente se volvió serio y cambió de tema. Además, es muy molesto que te interrumpan cuando finalmente tienes tiempo para relajarte y descansar. Se suponía que iba a hacer un baño tranquilo, pero la repentina inundación lo arruinó por completo. Mentiría si dijera que no me sentí un poco molesto. ¿En serio? Jenny aún dudaba un poco. Al fin y al cabo, los 2 entrenadores que tenía delante no parecían muy viejos. Aunque la edad no es el único criterio para medir la fuerza en la liga Pokémon, generalmente está representada. Como Jenny, ciertamente no puede jugar con la seguridad de las personas. No te preocupes, le aseguró Yejuan una vez más. El Gyarados rojo balanceó su cola violentamente, usando su propia cola para bloquear las bombas de lodo disparadas por el supergigante rey pez viscoso, y esas bombas cayeron al agua una tras otra, haciendo sonidos de salpicaduras. Este ataque provino de un ataque furtivo del supergigante Whiskas. Eso es. Una fuerza tan poderosa. El hombre de mediana edad tras la bocaza tenía ojos brillantes y observaba atentamente todo lo que sucedía frente a él. La fuerza desplegada por Maga Whiskas también alcanzó un nivel que lo satisfizo. Ahora el deseo de conquistar a la otra parte es cada vez más fuerte. No puedo dejar que me detengas. Cuerpo Whiskas, escuchen. Capturen al gigante Whiskas que tienen frente a ustedes. Gyarados, deténganlos, exclamó Yejuan. Usa Twister. Aquí, el más práctico es naturalmente el Beat Up. Ahora que el oficial Jenny se ha ido, solo Milotic y el Whiskas quedan en el agua. Incluso si Gyarados quiere hacer una gran escena, no importa y no les afectará. Bajo el efecto de Twister, varios remolinos aparecieron nuevamente en el flujo de agua ya extremadamente turbulento, y se elevaron hacia el cielo a una velocidad muy rápida, formando Twister, que continuó causando estragos a su alrededor. Mega Whiskas también se vio afectado y su cuerpo pareció ser arrastrado hacia el centro del tornado.
Milotic, vamos también. Al ver esto, Jan Silo, naturalmente, no se quedó de brazos cruzados. Cuerpo viscas, usen bombas de lodo. Usa la cola de dragón para aplastarlos, gritó Jan Silo en voz baja. Bajo la influencia de Twister, los movimientos de Visca se volvieron extremadamente lentos y también tuvieron que resistir la atracción del entorno, lo que redujo en gran medida su efectividad en combate. Justo cuando Milotic estaba a punto de lanzarse, Gyarados apareció de repente de la nada y apareció frente a Milotic. Al igual que antes, la robusta cola de dragón se balanceó ferozmente, bloqueando de frente la bala de cañón de barro que volaba, abordándola ferozmente y produciendo un sonido sordo. Luego volvió a sumergir la cola en el agua y la removió vigorosamente unas cuantas veces, limpiando la suciedad que había quedado en la superficie. Gyarados miró a Milotic, como buscando un cumplido. O tal vez se sobresaltó un poco y retrajo la cola, pero levantó la cabeza con orgullo, como diciendo, ocúpate de tus propios asuntos. Pero a Gyarados no le importó en absoluto y seguía disfrutándolo. Al menos esta vez, Milotic no expresó un rechazo directo. Aunque las bombas de lodo no le harían ningún daño, después de todo era la hija de Stephanie y probablemente no querría ensuciarse, y mucho menos Milotic, pensó Gyarados. La superficie del agua se calmó gradualmente, y parecía que el origen de la presa estaba controlado. Sin embargo, debido al efecto del tornado, seguía sumido en el caos. Déjame la parte de abajo a mí, y la parte de arriba, ¿qué tal si te la dejo a ti? Ye Yuan señaló a Fearo en Soaring in the Sky y le preguntó a Jan Silo. Por supuesto. Gyarados, usa huracán. El entorno circundante parecía aún peor, con olas que subían desde abajo hacia arriba y luego presionaban hacia abajo. A pesar de su enorme tamaño, no pudo escapar de la poderosa gravedad. Todos los Viscas a su alrededor, incluido el Visca supergrande, fueron atraídos y continuaron dando vueltas en el aire. Viscas, no pudo evitar gritar el hombre de mediana edad. Pero los niveles de estos Viscas no son altos, el más alto es solo el nivel 40, lo cual no es suficiente para que Gyarados lo derrote. Bobo. Los 6 Viscases estaban dando vueltas en el agua, causando un gran alboroto y provocando enormes olas. Gyarados tenía un carácter muy irascible y nadaba muy rápido en el agua, azotando a los monstruos uno a uno con su cola, incluyendo al supergigante Viscas. Aunque los monstruos eran enormes, aún no eran grandes para Gyarados. Además, bajo el aplastante poder del combate, pronto fue golpeado hasta el punto de tener su vientre boca abajo, luciendo medio muerto. Esto realmente es golpeado por un ataque físico, de la furia de Gyarados. Primero debes preocuparte por ti mismo. Jan Silo no dudó en absoluto cuando Ye Yuan actuó. Milotic, usa pulso de agua. Su enfoque sería más suave, después de todo, todavía había un humano en el cuerpo de Fearo, y en comparación con los Pokémon, la fuerza física de la gente común era mucho más frágil. Si no lo manejas adecuadamente podrías sufrir lesiones graves. Oh, no, tengo que quitarme de en medio rápidamente. Pero en cuanto dio un paso atrás, sintió una fuerte atracción. El efecto Twister causado por Gyarados todavía estaba allí, y en pánico, cayó directamente de Fearo. Ah. Usa envoltura. El cuerpo del hombre de mediana edad estaba fuertemente sujeto, pero gracias a esto, escapó del riesgo de ser tragado por el remolino. Mi. Supergigante Viscas. Apretó los dientes, sacó una bola roja y blanca y se la arrojó directamente a Viscas, quien se resistía constantemente. Con un estallido, la bola roja y blanca explotó y Viscas salió corriendo. ¿Sigue sin funcionar? Un destello de desesperación brilló en sus ojos. Lo sabía, ¿cómo pudo ser tan fácil? Pero, me resisto a aceptarlo. Es evidente que las condiciones de la competencia de la otra parte ya son pésimas. Si lo hubiera sabido antes, habría comprado el del grupo Brisa Nocturna en lugar de aprovechar las 50 monedas Pokémon. Volumen 4, capítulo 8, generalmente enorme. ¿Por qué me detuviste? Si no fuera por ti, tal vez. ¿Qué? Tal vez lo consiga, lo interrumpió Jan Silo con una mueca de desprecio. Por un instante, el hombre de mediana edad se quedó sin palabras. Aunque quería refutar, no sabía por dónde empezar. Si no fuera por ti, ¿cómo pudo suceder esto, causando tantos problemas, o incluso un desastre, solo por tus propios deseos egoístas? Tienes la libertad de capturar legalmente cualquier Pokémon que quieras, pero si tienes que sacrificar los intereses o incluso las vidas de otras personas, ¿no es demasiado bueno para ser verdad? Pero, mientras pueda capturar a este Viscas, estaré dispuesto a pagar una compensación y aceptar el castigo que merezco. Su voz se fue haciendo cada vez más débil y él se fue dando cuenta de su creciente confianza. Incorrecto, el punto de partida es incorrecto. ¿De qué sirve la compensación?
Además, si se producen consecuencias irreversibles, ¿puede permitirse compensarlas? Yan Silu en ese momento parecía muy diferente de lo habitual, incluso su tono se volvió agudo. El comportamiento del hombre de mediana edad fue realmente excesivo, pero una gran parte de la razón por la que Yan Silu estaba tan enojado fue que su estado de ánimo estaba arruinado. Al igual que en innumerables personas, es una mentalidad común, algo normal, incluido Ye Yuan. Aunque Yan Siluo no lo diga, lo dirá. Si haces esto, incluso si es un viscas gigante, aún así no te reconocerá. Las pupilas del hombre de mediana edad se dilataron y comenzó a prestar verdadera atención a la escena que lo rodeaba. Todo era obra suya. Por el enorme viscas, incluso renunció a su línea inferior e hizo un movimiento loco. Y miró al enorme viscas con ojos complicados y al mismo tiempo miró a Ye Yuan, como si tuviera algo que decir. Después de dudar durante mucho tiempo, finalmente habló, apretó los dientes y bajó la cabeza. Aunque Milotic lo retuvo, se esforzó al máximo para realizar las acciones que pudo y suplicó, por favor, ¿podrías no domar a este supergigante viscas? Llevo casi 20 años buscándolo. Es mi culpa, todo es mi culpa, pero no hay otra solución. Durante 20 años, por mucho que probara, nada funcionaba. Incluso me hizo dudar de la existencia real del viscas gigante. No hay otra solución, así que... Mirando las condiciones actuales de la competencia de viscas, si Ye Yuan y los demás quisieran someterlo, sus posibilidades definitivamente serían mucho mayores que las suyas. Y aunque no pueda ser capturado por medios normales, Viscas se encuentra en un estado de combate completamente confinado y no puede escapar. Incluso si alguien quisiera secuestrarlo por la fuerza, no es imposible. Para él, Viscas es un tesoro inmenso, y, naturalmente, piensa que los demás también lo creen. Ante un Viscas tan grande, ¿cómo no iba a sentirse tentado? Ye Yuan lo miró sorprendido. ¿De verdad sabes que te equivocas? Lo sé, lo sé. Al escuchar el tono de Ye Yuan, el corazón del hombre de mediana edad se alegró de repente. Había esperanza. Era un ritmo esperanzador. Asintió rápidamente, temiendo que Ye Yuan se retractara de lo que acababa de decir. Realmente no tenía otra opción. Llevaba 20 años buscando algo, pero nunca lo había visto. Siempre he estado persiguiendo la leyenda que escuché en mi corazón, la leyenda del enorme viscas, y recurrí a este método extremo cuando estaba desesperado. No podemos dejar que la presa explote así como así, ¿verdad? Ye Yuan señaló la desordenada escena de abajo. Aunque el torrente de agua se había detenido, aún se encontraba en una situación de gran competencia. Tardaría un tiempo en volver a la normalidad. Se escuchó nuevamente el gran ruido de la moto acuática, y Jenny, que estaba allí, y Growlite detrás de ella saludaron en su dirección. Ella no estaba sola, había 2 compañeros siguiéndola y las labores de rescate parecían estar casi terminadas. Sin embargo, se parecían demasiado y antes de que comenzaran a hablar, a Ye Yuan le resultó difícil distinguir quién era quién. Tras ver a Viscas y al instigador completamente encarcelados, también se sorprendió un poco. No esperaba que estos 2 jóvenes entrenadores fueran tan fuertes. Como la situación era demasiado urgente, solo esperaba que ambos pudieran esperar un rato. También quería acudir a apoyarlo lo antes posible, pero no esperaba que los problemas ya estuvieran resueltos. Ahora te arresto formalmente como Jenny, y la presa que fue volada también debe ser reconstruida como fuerza laboral antes de la transformación. Jenny sacó un pequeño cuaderno y anotó lo que estaba diciendo. Ese Viscas gigante. Hasta ese momento, todavía estaba pensando en el supergigante Viscas. Ye Yuan no lo dudó y le hizo una señal directa a Gyarados, está bien. Después de liberarse de las ataduras de Gyarados, 6 viscas, que obviamente eran más grandes de lo normal, cayeron sobre la superficie del agua, y el más grande entre ellos se sumergió bajo la superficie del agua y desapareció de repente. El hombre de mediana edad se sorprendió un poco. No esperaba que Ye Yuan hiciera eso sin dudarlo. ¿Podría ser que con semejante tesoro frente a él, realmente no tuviera ningún deseo en absoluto? Las otras 2 Jenny se llevaron primero al hombre de mediana edad. La ex Jenny lo saludó cortésmente y dijo, gracias por su ayuda esta vez, de lo contrario, podríamos estar en serios problemas. ¿Cómo está la situación? ¿Hay algún problema grave?, preguntó Yan Siluo con preocupación. Después de todo, fue una inundación y sus efectos fueron muy generalizados. Ese tipo aún tiene algo de conciencia. Ayer, Jenny y los residentes recibieron un mensaje anónimo pidiendo que todos se fueran de aquí lo más pronto posible hoy porque ocurrirá un desastre. Esto es una advertencia. Aunque todos coincidieron en que probablemente se trataba de una broma, se tomaron ciertas precauciones, así que no hubo víctimas. Fue una bendición disfrazada.
Jenny explicó lentamente y dejó escapar un largo suspiro. ¡Guau! Dodo. Yejuan observaba la superficie del agua con curiosidad. Tras estabilizarse el flujo, algunos Pokémon flotaban ocasionalmente hacia la superficie. El duro entorno en ese momento parecía ser un poco difícil de soportar para ellos, incluso para los Pokémon que viven en el agua. Vale la pena mencionar que, aunque no son tan escandalosos como el super gigante Whiscash, todos parecen ser más ruidosos de lo normal debido a su tamaño, lo que despertó el interés de Yejuan. Volumen 4, capítulo 9, Hierba Corazón Azul, el secreto de su enorme tamaño. ¡Qué raro! ¿De verdad puede Whiscash alcanzar este tamaño? ¿Cuántos años de vida le toma? A Yejuan aún le parecía algo mágico. Con el tiempo, algunos Pokémon con una longevidad excepcional lograron alcanzar un tamaño enorme, pero esto también se mantuvo dentro de ciertos límites. Para una criatura como Whiscash, una longitud de aproximadamente 1 metro es aceptable, pero 3 metros es realmente demasiado escandaloso. Es raro, ¿verdad? Jenny aminoró la marcha de la moto acuática en ese momento. No había necesidad de apresurarse tanto. Rayquaza estaba casi por encima del agua, rodeado por un vasto océano. No había donde pararse, así que solo pudieron conversar así. Eso se debe a que hay una especie de hierba de corazón azul en las profundidades de las aguas de esta ciudad. Según los resultados de la investigación, puede hacer que los Pokémon de tipo agua sean más grandes de lo normal. ¿Hierba corazón azul? Yejuan y Yancy-Luo se giraron al mismo tiempo. Como si pudiera ver su confusión, Jenny jugueteó con su dispositivo un rato y luego se lo entregó. Aquí está. La imagen muestra una planta acuática de color cian. La forma de sus hojas se asemeja a un corazón, lo cual es muy bonito. ¿Pueden los Pokémon de agua crecer más?, murmuró Yejuan, pero luego pensó en otra pregunta. Parecía que hablabas de aguas profundas. Si fueran aguas profundas, sería difícil adentrarse, y los Pokémon normales no deberían poder capturarlas. Pero estos en la superficie. Yancy-Luo señaló a los Pokémon de agua que sacaron sus cabezas del agua, que eran más grandes de lo normal. Eso se debe a que han aparecido algunas subespecies en las aguas circundantes. Aunque no son hierba de corazón azul, producen ciertos frutos. Supongo que el supergigante Whiscash es el resultado del consumo prolongado de hierba de corazón azul. Ha pasado mucho tiempo desde que surgió la leyenda del supergigante Whiscash. Por ejemplo, el tipo acaba de decir que llevaba 20 años persiguiéndolo. ¡Qué locura! Varias personas asintieron al unísono. Aunque era una locura que hubiera pasado 20 años buscando el enorme Whiscash, no pudieron evitar admirar su perseverancia. Por encima del agua, Yejuan notó que Gyarados nadaba lentamente en esa dirección, casi acercándose a Rayquaza. Boom levantó ligeramente la cabeza y miró a Yejuan. Después de escuchar la explicación de Jenny, Gyarados también tuvo algunas ideas en su mente. ¿Tú también lo quieres? Yejuan lo miró. Gyarados asintió sin dudarlo y con gran expectativa. ¿No hay muchas plantas acuáticas por aquí? ¿Por qué no vas y te las comes tú mismo?, señaló Yejuan Solaceon. Es broma, es agua profunda, debe ser un trabajo ingrato y no vale la pena. Gyarados giró la cabeza, con aspecto algo descontento. Dijo que todas las especies aquí son subespecies y que los efectos no son completos. Soplo. Al observar la interacción entre los dos chicos, Yancy-Luo rió suavemente. Era una interacción cotidiana, pero a Jenny le pareció un poco increíble. Gyarados es un Pokémon con un carácter extremadamente irascible, y no es cortés ni siquiera con su propio entrenador. Sin embargo, el entrenador que tenía delante pudo bromear con calma, y Gyarados no parecía enfadado en absoluto. Parece que la relación entre ellos es realmente buena. Como entrenador Pokémon, la fuerza es solo un aspecto. Lo más importante es la relación entre tú y el Pokémon y la diversión de crecer juntos. Hoy en día son pocos los entrenadores que pueden entender esto. Jenny se sintió un poco emocionada, pero no pudo evitar sonreír con satisfacción. Ding Dong, se ha activado la misión principal, completa el plan de crecimiento corporal de Gyarados. Recompensa de la tarea, puntos, 2000 o más, objeto del sistema *1. Activa la misión secundaria, consigue las semillas de hierba de corazón azul. Recompensa de la tarea, puntos, 200. Parece que esta vez el deseo de Gyarados se ha cumplido. Yejuan observó la mirada abatida de Gyarados y le acarició la cabeza con suavidad. Solo bromeaba contigo, ¿por qué te lo tomas tan en serio? No te preocupes, es solo hierba corazón azul, no hay problema. Oficial Jenny, ¿tiene semillas de hierba de corazón azul?, preguntó Yejuan. Como estaban haciendo una investigación, definitivamente necesitaban recolectar muestras, así que con la mentalidad de intentarlo, Yejuan decidió preguntar.
En cuanto a las profundidades del agua, Ye-Yuan siempre ha odiado un deporte extremo, el buceo. Incluso si es una tarea, puedes eliminarla directamente. En el peor de los casos, puedes simplemente cambiar a una rama. En cuanto a la línea principal, no es imposible pensar en otras opciones. De todos modos, bucear es absolutamente imposible. ¿Semillas? Esto. Jenny se llevó el dedo índice a los labios, con expresión pensativa. Ah, cierto. Apretó el puño derecho y se golpeó la palma de la mano izquierda, como si de repente se le hubiera ocurrido algo. Si está en el laboratorio del profesor Limu, debería haber algunas muestras conservadas, pero... ¿Pero qué? Ye-Yuan mostró una mirada de alegría en su rostro y preguntó de inmediato. Pero si queremos conseguirlo, puede ser difícil. Estos datos son importantes para la investigación, y la hierba corazón azul solo se encuentra en aguas profundas, así que es extremadamente difícil obtenerla, así que... No importa. Son condiciones externas. Mientras existan, al menos hay esperanza. A Ye-Yuan no le importó demasiado. Todo depende del esfuerzo humano. Que sea difícil o no es relativo. Además, no lo consiguió gratis. Lo compró él mismo. Como es un laboratorio, debe requerir financiación. Volumen 4, capítulo 10, Laboratorio Limu. ¿Es este realmente el laboratorio del profesor Nisiki? Ye-Yuan miró el edificio bajo frente a él, la comisura de su boca se crispó, lo señaló con cierta inseguridad y le preguntó a Yan Silo tentativamente. Si solo miras el exterior del edificio, no se nota que sea un laboratorio. El edificio parece un poco antiguo, por no hablar del equipo. Solo después de acercarse, Ye-Yuan comenzó a creerlo un poco. Tras unos edificios antiguos, se oyen tenues gruñidos de varios Pokémon. Parece que este debe ser el lugar. Parece que hay una gran mansión detrás, que abarca un área extensa. Este debería ser el lugar. Yancy lo miró y adivinó. Se parece a la finca de mi ciudad. Esta fue la primera vez que Ye-Yuan estuvo en un laboratorio de este tipo, y la única referencia que pudo obtener fue el entorno de su propia casa. Después de tocar el timbre, esperó tranquilamente frente a la puerta. Bien, ahora toma una decisión rápido. Debes elegir con cuidado. Este será tu primer Pokémon desde que te embarcaste en tu viaje. Creo que tendrán una relación muy profunda entre ustedes. Una mujer joven que parecía tener unos 30 años, vestida con una bata blanca y un par de gafas, miraba al chico tranquilo que tenía delante. Son todos bastante buenos, vamos con este. Fan Wei Solaceon señaló a Snivy que estaba a su lado, lo que indicaba que este Snivy se convertiría en su compañero y su primer Pokémon. Es un estudiante que acaba de pasar al tercer año de secundaria. Aunque todavía no ha participado oficialmente en el examen de ingreso a la universidad para elegir un gremio, ya es un adulto en este momento y ha obtenido su propio certificado de calificación, lo que lo hace elegible para obtener su primer Pokémon. Comparados con los Pokémon o huevos Pokémon que se entregan legalmente a los entrenadores novatos en el exterior, creo que los Pokémon que proporciona el laboratorio son más confiables. Fan Wei asintió levemente al profesor Limu. Ding dong. El timbre sonó, interrumpiendo la conversación entre ambos. ¿Alguien viene de visita? Iré a abrir la puerta primero. El profesor Limu sonrió en tono de disculpa, sacó la bola Pokémon de Snivy y se la entregó a la otra parte, y le recordó nuevamente, ya que has hecho tu elección, entonces este niño te será entregado para que lo cuides a partir de ahora. Espero que puedan llevarse bien. Fuji. Snivy miró a su entrenador con curiosidad y parecía muy feliz, gritando emocionado. Su voz era muy tierna. Y conmovedora. Sin embargo, Fan Wei no se mostró muy entusiasmado y pareció mostrarse un poco indiferente. No sé si realmente no le importa o simplemente parece que no le importa. Vuelve primero a la Pokémon Ball. Te llevaré a la escuela más tarde. Podrás competir con los Pokémon que otros hayan conseguido. Por lo que he observado, eres uno de los Pokémon más poderosos disponibles para los entrenadores novatos aquí. No me decepciones. Después de que Snivy fue llevado de regreso a la bola Pokémon, Fan Wei murmuró para sí mismo en voz baja. Va. El profesor Limu miró a Ye-Yuan y Yancy fuera de la puerta, un poco curioso, ¿quiénes son ustedes? Aunque normalmente hay entrenadores adultos que han obtenido su certificación y deciden venir aquí para conseguir su primer Pokémon, por lo demás, al ser un laboratorio al fin y al cabo, y no muy grande, no hay muchos visitantes y está más bien desierto la mayor parte del tiempo. Sin embargo, al observar la vestimenta de las dos personas frente a nosotros, es obvio que la suposición anterior puede descartarse. La razón principal es que vemos a Lucario a un lado, y se ve muy fuerte, y no parece un entrenador que haya venido a conseguir Pokémon.
Hola, profesor Limu. Fan Wei también miró hacia aquí y vio a Lucario junto a Ye Yuan a primera vista. Fuera. Lucario también estaba mirando a su alrededor y sus ojos naturalmente se encontraron con los de la otra persona. Tras una breve presentación, Ye Yuan no se anduvo con rodeos y explicó directamente su propósito. He oído que el profesor tiene semillas de hierba de corazón azul. ¿Podrías darme algunas? Ah. El profesor Limu parecía un poco indeciso. Para ser honesto, la hierba corazón azul es bastante popular por su naturaleza especial, pero es muy difícil de conseguir. Solía haber muchos entrenadores Pokémon que venían aquí por su reputación, pero adentrarse en aguas profundas es demasiado peligroso. Solo quienes disfrutan de la investigación, como el profesor Limu, harían todo lo posible por conseguirlo, pero la cantidad de personas que pueden conseguirlo no es mucha. Además, las condiciones para la supervivencia de las semillas son extremadamente duras, el proceso de cultivo requiere extrema precaución y la tasa de mortalidad es altísima. Precisamente por ello, no disponemos de suficientes muestras para la investigación y mucho menos para compartirlas con otros. Por lo tanto, había dado la noticia hacía mucho tiempo y no la divulgaba al mundo exterior. Por eso, menos gente venía a verla. ¿Pero qué había pasado con este joven que apareció de repente? ¿Será que no entiendes la situación? Volumen 4, capítulo 11 es fácil, sigo siendo un gran fan de mi mamá. Lo siento mucho. Como saben, las muestras de investigación de hierba corazón azul tienen requisitos de condiciones extremadamente altos, y la probabilidad de éxito es muy baja, así que no puede haber nada extra. El profesor Limu parecía un poco avergonzado. Era realmente vergonzoso rechazar a alguien en persona, incluso teniendo derecho a hacerlo. Pero, debe ser un problema de carácter, que todavía es difícil de superar. Deberías haber oído hablar de los efectos de la hierba corazón azul. Supongo que por eso viniste aquí. He hecho un nuevo descubrimiento recientemente, pero aún no está muy claro. Sin embargo, lo que es cierto es que la hierba corazón azul no parece ser tan simple como imaginabas. Así que la demanda de muestras será aún más escasa, así que... Ahora que las cosas han llegado a este punto, el significado detrás de esto no podría ser más obvio. Ye Yuan observó el entorno. Aunque el equipo era algo antiguo, era un gran laboratorio con mucha información desordenada sobre la mesa. Al fondo había una gran mansión, hogar de varios Pokémon. Es difícil imaginar que en un laboratorio tan grande solo esté el profesor Limu. Como era de esperar, quienes podrían convertirse en profesores son todos unos maniáticos de la investigación. Ye Yuan no pudo evitar suspirar. Pero si simplemente confiamos en este equipo viejo, ¿no será el error muy grande? Esto también sería un gran desperdicio de la hierba corazón azul. Ye Yuan señaló el equipo. Tenía muchos años, y era fácil ver su vida útil. Limu se sonrojó un poco, como si sus pensamientos hubieran sido expuestos. Al investigar, las inversiones más importantes son el dinero y la energía. Si bien cada resultado de investigación puede generar una cantidad considerable de dinero tras su publicación, para alguien que realmente ama este campo, la demanda y los beneficios son inconmensurables. Además, aunque el profesor Limu cree que tiene mucho talento, aún es demasiado joven y poco conocido. Además, no tiene prestigio en la Liga Pokémon, por lo que aún está en la fase de ascenso y lleva una vida relativamente precaria. Una visión general de la estructura genética de los Pokémon. ¿Informe de alineación de la cadena genética de Pokémon Flash? Ye Yuan miró el informe de investigación colocado por Solaceon sobre la mesa, lleno de curiosidad. Miré de nuevo la estantería y la mayoría de los libros trataban sobre estos temas. Espera. Ye Yuan de repente sintió que esta persona le parecía familiar. Con el informe de investigación en la mano, se dirigió a la estantería. Se sorprendió al ver que las firmas bajo los libros estaban escritas con el mismo nombre, Sunuo. Vaya, ¿es un gran admirador de su propia madre? Ye Yuan se quedó atónito. Aunque no tengo el poder de la familia Ces directamente, parece que puedo usarlo indirectamente todo el tiempo. Él también estaba indefenso, pero ese era el hecho. Como vivía sola, las exhibiciones de Limu le parecían extremadamente reconfortantes. Ahora que todos las habían visto, de repente se sintió un poco avergonzada y rápidamente recuperó el informe de investigación. Ye Yuan recobró el sentido y se dio cuenta de su metedura de pata. Acabo de ver el Pokémon Flash y la secuencia genética y subconscientemente extendí la mano para tomarlo y vi una esquina de él. Lo siento. Fui un poco impulsivo hace un momento. No debería haber tocado nada aquí tan a la ligera. Lo siento mucho. Está bien. No son cosas importantes. Es solo que se ven un poco desordenadas y me siento un poco avergonzada. Se sonrojó un poco.
No es que le importaran esos informes de investigación. Al contrario, nadie los apreciaría realmente. Eran cosas sin ningún valor. Por cierto, ¿mamá no se quejaba siempre de no tener un buen asistente? Ye-Yuan miró a Li-Mu, un poco indeciso. No conozco los detalles, pero mi mamá parece estar muy interesada en estudiar Pokémon Flash. Avísale luego. Si es lo suficientemente fuerte, le doy una oportunidad y ayudo a mi mamá, así que es lo mejor de ambos mundos. Si no es lo suficientemente fuerte, no puedo hacer nada al respecto y no me pueden culpar. Después de sopesar los pros y contras en su mente, Ye-Yuan miró a Li-Mu y preguntó, ¿el profesor Li-Mu está muy interesado en la disposición genética de los Pokémon? No realmente, solo de vez en cuando. Li-Mu parecía un poco avergonzado. Antes de que pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por las siguientes palabras de Ye-Yuan. Si es posible, puedo escribir una carta de recomendación para el Instituto de Investigación Pokémon del Grupo Brisa Nocturna y puedes llevársela directamente al decano Sunuo. De repente, se sintió aturdida. ¿Sunuo, decano Su? Li-Mu incluso sospechó haber oído mal. Lo que acababa de decir era el Instituto de Investigación Pokémon del Grupo Yefeng y su decano, Sunuo. Y así fue. ¿Tú, quién, eres? No pudo mantener la calma. ¿Cómo podía alguien que hacía semejante promesa con tanta naturalidad hacer que la gente se sintiera un poco incrédula? ¿La otra parte está bromeando o habla en serio? Si es verdad, ¿quién sabe qué tipo de oportunidad es para ella? Volumen 4, capítulo 12, Desafío ridículo. Toma esto. A cambio, tienes que proporcionarme semillas de hierba de corazón azul. ¿Qué te parece? Ye-Yuan escribió con rapidez y entregó la carta de recomendación. Al mismo tiempo, le imprimió el sello exclusivo del grupo Yefeng para garantizar su autenticidad. Li-Mu aún sentía que aquello era un poco irreal. En ese momento, no estaba seguro de si lo que decía la otra parte era cierto o falso, pero ahora tenía este sello único, que definitivamente era cierto. ¿Realmente recibió una carta de recomendación? Ella no pudo evitar tararear, y su lindo rostro se puso rojo porque estaba demasiado emocionada. Esto puede considerarse un intercambio equitativo. En cuanto a si puedes conseguir lo que quieres al final, eso depende de tu propia capacidad. No es algo en lo que pueda interferir. Li-Mu asintió con entusiasmo, incapaz de hablar. Sentía la mente vacía. La felicidad llegó demasiado de repente. Ah, sí, semillas de hierba de corazón azul. Te las busco ahora mismo. Dicho esto, volvió a ponerse manos a la obra. Puchi, en realidad no hay necesidad de preocuparse tanto. No tardará, le recordó Ye-Yuan amablemente. Salió mejor de lo esperado. Yan Siluo también estaba muy contento. ¿Pero no esperaba encontrarme con los fans de mi tía aquí? Oye, ¿sois entrenadores Pokémon? El sonido repentino hizo que Ye-Yuan y Yan Siluo se giraran inadvertidamente y miraran hacia la fuente del sonido. Fue entonces cuando notaron que había una cuarta persona allí. No lo habían notado hasta ese momento y su presencia parecía un poco discreta. ¿Qué pasa? Ye-Yuan estaba un poco confundido. La boca de Fan Wei se curvó ligeramente. Parece que es correcto. Por favor, ten una batalla Pokémon conmigo. Este es el primer Pokémon que conseguí, y también es mi primera batalla. Sus ojos se llenaron de espíritu de lucha y sacó la Pokéball que acababa de obtener, que contenía a Snivy. Aquí están las semillas de hierba de corazón azul que querías. Se oyó la voz emocionada de Li-Mu, quien sostenía una pequeña botella en la mano. Parecía haber sido tratada especialmente. Contenía 2 semillas de hierba de corazón azul, que parecían estar muy bien conservadas. Gracias. Ye-Yuan sonrió con satisfacción y apartó la mirada de Fan Wei. Fan Wei estaba atónito, con los músculos faciales un poco rígidos. ¿Lo estaban ignorando? Me parece haberte oído decir hace un momento, ¿vas a tener una batalla Pokémon? Li-Mu también miró a Ye-Yuan con curiosidad. A juzgar por su forma de vestir, efectivamente era un entrenador Pokémon, y a juzgar por su edad, lo más probable es que fuera un entrenador Pokémon con menos de 1 año de experiencia, por lo que podría considerarse un novato. Era normal para ella luchar contra Rocky, que acababa de obtener el Pokémon que tenía frente a ella, y realmente quería ver la fuerza del entrenador Rocky que había obtenido el sello del grupo Viento Nocturno. Quien puede hacer esto debe tener una cierta identidad, lo que hace que la gente sea aún más curiosa. Ding Don, completa la tarea principal, consigue la hierba corazón azul. Puntos, 200, actualmente 1750. Lo siento, quizás lo escuché mal. Ye-Yuan sonrió levemente y se negó cortésmente. Ah.
Limu no esperaba oír semejante respuesta y se quedó un poco desconcertado. Este es solo el primer día que tienes tu propio Pokémon. No sabes lo suficiente sobre ti mismo ni sobre los Pokémon. No es buena idea desafiarlos precipitadamente. Y elegirme como rival quizás no sea apropiado. Puedes familiarizarte con tus propios Pokémon y tener intercambios amistosos con tus compañeros de clase. Yejuan miró a Fang Wei y le explicó muy seriamente. TSK, ¿por qué dices tonterías? ¿Acaso tú, un entrenador Pokémon que empezó a viajar antes que yo, tienes miedo de aceptar mi desafío? ¿Tienes miedo de perder contra un novato que acaba de conseguir un Pokémon? Fang Wei habló con dureza, apretó los puños con fuerza, sus ojos estaban llenos de burla y se burló. El tipo frente a él no parece muy viejo, como mucho un año mayor que él. Dijo que prefiere no quedarse en el gremio. Los entrenadores que viajan solos tienen cierto orgullo y se resisten a admitir la derrota. Parece que él no es más que eso. Qué aburrido, eres irresponsable con tus propios Pokémon. Yejuan negó con la cabeza, impotente. No reconocer la brecha entre tú y tu rival solo hará que tus Pokémon sufran en vano. Eres muy prolijo. La batalla ni siquiera ha comenzado oficialmente. ¿Por qué crees que no puedo hacerlo? Es el principio. Tú eres el que no puede. El que está a tu lado también es tu primer Pokémon. Si te atreves, peleemos en una batalla Pokémon. Fang Wei señaló a Lucario y mostró su Pokéball. En realidad, no hay necesidad de pelear. Es solo un asunto menor. No hay necesidad de... Limu sonrió torpemente y agitó las manos suavemente hacia ambos para detener la pelea. ¿Es este tipo un maniático de las batallas? Pero su comportamiento es un poco molesto. Yan Ziluo ya había tomado una decisión y estaba pensando en actuar. Pero Yejuan llegó primero, el que es ignorante no tiene miedo. He adoptado una actitud tranquila y he actuado con tacto. Como insiste en hacerlo, no puedo hacer nada. Si fuera normal, podría simplemente ignorarlo, pero a veces era simplemente extraño que alguien chocara con la boca de su arma, exactamente. Tal vez la mayoría de las veces el arma no se dispare, pero ocasionalmente habrá otra posibilidad, y Yejuan en este momento simplemente corresponde a otra posibilidad. Demasiado poder no es un pecado, pero hará que las personas se sientan incómodas. Volumen 4, capítulo 13. La importancia de un entrenador. Es un desafío ridículo. No es que Yejuan menosprecie a alguien, pero en términos de fuerza, están en una competencia completamente desigual. ¿Aceptaste el desafío? Te demostraré que los entrenadores novatos no son fáciles de intimidar. Fang Wei lanzó la Pokébola. Sal, Snivy. Fuji. Snivy miró a su alrededor y vio que nada había cambiado, pero frente a él, vio a Lucario de pie. Mirando desde abajo, la figura de Lucario fue sacada de las sombras, luciendo bastante espeluznante. Snivy gritó, encogiendo su cuello y tomando una postura defensiva. Snivy, el Pokémon serpiente de hierba, planta. Género, femenino. Nivel, LV. 5. Personalidad, tímida. Habilidad, exuberante, cuando tu salud disminuye, el poder de las habilidades de tipo planta aumentará. Valor del talento, 4 estrellas. Rareza, rara. Dificultad de captura, 3 estrellas. Domina la habilidad, tackle, leer. ¿Realmente podemos continuar esta batalla? Yejuan negó con la cabeza con impotencia. Este lindo Pokémon va a resultar herido por culpa de este estúpido entrenador. No tengas miedo, Snivy, no hay nada que temer. Usa placaje. Fang Wei agitó su mano, y Snivy apretó los dientes, subió del suelo y corrió hacia Lucario. Lucario no esquivó, sino que permaneció quieto, dejando que el cuerpo del oponente lo impactara. Sin embargo, no solo no se movió, sino que el cuerpo de Snivy rebotó directamente. Un golpe de hueso en un solo aliento. Un palo de hueso azul oscuro brilló en la mano de Lucario, y su figura era como la de un fantasma. Antes de que el cuerpo de Snivy cayera al suelo, fue derribado por el palo de hueso de nuevo. Y esta vez el daño fue daño continuo, con palos de hueso cayendo sobre Snivy continuamente. Incluso cuando se enfrentó a Snivy, que solo era de nivel 5, Yejuan decidió no dejarlo ganar. El doloroso gruñido de Snivy resonó en el campo de juego. Los ojos de Limu estaban llenos de lástima. Antes de hoy, Snivy había vivido con él. Pero ahora, esto no es una batalla entre fuerzas iguales, sino una aplastante derrota unilateral. Esta batalla no tiene sentido alguno. Solo ahora comprendió por qué Yejuan había dicho esas palabras cuando la otra parte propuso pelea. Resultó que todo esto era completamente innecesario. Ella quería detenerlo, pero se controló.
La batalla aún no ha terminado, Snivy aún no ha caído, no tiene calificaciones ni derechos para hacerlo. ¿Por qué tienes que usar tanta fuerza? Es solo una batalla simple. Aunque ella no interfirió, no pudo entenderlo. Es solo una batalla simple, y el resultado se determina al principio. Puedes dejarlo pasar, ¿no? Yan Siluo observó la batalla en el campo, pero negó levemente con la cabeza. Debería ser muy doloroso, pero para evitar que el niño sufra en el futuro, es bueno que sufra un poco ahora. Aunque también existe la posibilidad de que la situación no mejore. ¿Quién nos obligó a tener un entrenador tan idiota? Yan Siluo miró a Fan Wei con una mirada hostil. Snivy, gritó Fan Wei mientras veía cómo seguían atacando a Snivy. Contraataca rápido, usa placaje, usa gruñido, placaje. Fuji Fuji. Esto. Se agarró el pelo. Ni siquiera puede seguir la velocidad. ¿Por qué? Se parecía mucho a mí, como mucho un año mayor, así que no podía ser tan fuerte, ¿verdad? No lo podía creer. Mira, basura, es por culpa de un entrenador estúpido como tú que tu primer Pokémon tiene que sufrir así por ti. Estás bien, estás dando órdenes como si nada, pero perdiste la compostura justo después de que empezara la pelea. El golpe de hueso no te alcanzó, así que no duele, ¿verdad? Las ligeras palabras de Ye Yuan llegaron como finas agujas y cayeron sobre el cuerpo de Fan Wei. Desde el principio hasta el final, ¿alguna vez has considerado los sentimientos de Snivy o su situación? Jaja, no, creo que solo consideraste tu frágil vanidad. Quieres desafiar a un entrenador que ya viajó con tu Pokémon recién adquirido y hacerte famoso. Te hace sentir muy realizado, ¿verdad? Ye Yuan no tenía ningún tipo de protección y su última hoja de parra fue arrancada por completo. No hay nada de qué avergonzarse. La mayoría de la gente tendría esa mentalidad de suerte. Después de todo, ganar la batalla los convirtió en dioses y les dieron el título de entrenadores genios de la pluma de la corona. Si pierdes no habrá ningún coste, así que ¿por qué no hacerlo? No creo que seas digno de ser entrenador Pokémon. No es digno. Esas dos palabras quedaron profundamente grabadas en el corazón de Fan Wei. Al mismo tiempo, el moribundo Snivy fue derribado, pero luego, en brazos de Lucario, cayó junto a Ye Yuan. La luz curativa de la poción Pokémon parpadeó, y Snivy, que estaba muriendo en ese momento, se recuperó lentamente y las heridas en su cuerpo desaparecieron gradualmente. Snivy. Fan Wei quiso correr hacia él, pero al ver el miedo y la evasión en sus ojos, se detuvo de golpe, sintiéndose un poco abrumado. Snivy, ¿tienes miedo de ti mismo? El propósito de la existencia de un entrenador es hacerse más fuerte con sus Pokémon y forjar amistades con ellos, en lugar de solo pelear y ganar fama vacía. Si aún no puedes considerar los sentimientos de los Pokémon en el futuro, entonces mi consejo personal es que mejor no te conviertas en entrenador Pokémon. Esto también es una tortura para Snivy y otros Pokémon. Las palabras de Fan Wei se quedaron atrapadas en su boca. Ye Yuan giró la cabeza y le guiñó un ojo a Yan Siluo en secreto. ¿Qué te parece, guapo o no? Yan Siluo no perdió el entusiasmo y le dijo en secreto Mua. Solo entonces Xiao Yuan sí giró la cabeza con satisfacción. ¿Es este su verdadero plan desde el principio? Linu también reaccionó en ese momento. Solo usó acciones prácticas para decirle a Fan Wei esta verdad. Todo es por estos niños. Volvió a mirar a Snivy. ¿Pero qué fue eso de ahora? Fue tan mágico. La herida sanó al instante. ¿También es producto del grupo Viento Nocturno? Los ojos de Linu se iluminaron y su espíritu de lucha se fortaleció. Debe esforzarse más y ser seleccionado. Pequeño, solo puedo ayudarte hasta cierto punto. Hay demasiados entrenadores de todo tipo. Espero que tu entrenador lo entienda. Ye Yuan suspiró y tocó la cabeza de Snivy. Volumen 4, capítulo 14, Ciudad que cae polvo. Wigglytuff, usa megacarga. Aquí tampoco estamos en desventaja. Parasect, usa el cortador de furia para contrarrestar el ataque. Un gran grupo de personas se había reunido alrededor del campo de batalla, observando la lucha que se desarrollaba. Hay tanta gente aquí, suspiró Yan Siluo. Por supuesto. Como van a la ciudad de Luochen, la mayoría va a la competencia de la Alianza, explicó Ye Yuan con naturalidad. En este crucero de lujo, el 90% de los visitantes asisten a la competición de la Alianza Pokémon en Ciudad Luochen. Algunos están allí para observar, mientras que otros participan como jugadores. Como se acerca la hora, este es solo un crucero. Hay muchos más en camino. Todos se ven muy fuertes. Ye Yuan observó a Parasect y Wigglytuff. Ambos Pokémon tenían un nivel muy alto. Si no usaba a Darkrai, no podría derrotarlos. Parecía que esta vez debían ser los contendientes.
Había un toque de anhelo en sus ojos, anhelo por la competencia de la Alianza Pokémon. Por fin tengo 8 medallas. Competición de la Alianza Pokémon, allá voy. Yejuan sintió que la voz le resultaba algo familiar y no pudo evitar mirar en la dirección de donde provenía el sonido. Vi a una chica guapa llamada Stephanie caminando con paso rápido y las manos a la espalda. Junto a ella había un chico con una mochila a la espalda, que parecían ser sus compañeros. ¿Hermana mayor Meyer? Yejuan reaccionó al instante. La persona frente a él no era otra que la hermana mayor que llegó a la escuela como profesora de oratoria cuando él aún estudiaba. No esperaba encontrarla en el crucero rumbo a la competencia de la Alianza Pokémon. ¿Quién eres? Cuando Yemeir escuchó el sonido, de repente se dio la vuelta y también notó que Yejuan estaba de pie a su lado. Tenía una profunda impresión de Yejuan, el entrenador novato que la había refutado cara a cara en clase. Si calculas el tiempo, debería llevar un buen rato viajando. ¿Eres tú? Yemeir se sorprendió un poco y se sintió feliz, como si hubiera conocido a un aldeano en un lugar extraño. ¿Qué es esto? Yancy lo miró a Yemeir con cierta confusión. Esta es la hermana mayor Yemeir. Fue una de las 8 mejores jugadoras de la conferencia de la Meseta Índigo. Visitó nuestra escuela la víspera del examen de ingreso a la universidad, así que la conozco, explicó Yejuan. Yancy lo asintió y dio una sonrisa amable. Hola, hermano menor, no esperaba encontrarte aquí. ¿Ya empezaste tu viaje? Yemeir se acercó rápidamente. El hombre que lo seguía se llamaba Wang Rui. Viajando con ella, podían cuidarse mutuamente. De oír a la hermana mayor hablar de las 8 insignias. ¿Significa eso que la hermana mayor es concursante esta vez? Yejuan sintió algo de envidia. Eso es. Yemeir se palmeó el pecho, muy orgullosa. Volvió a mirar a Yejuan y dijo, está bien. Según el progreso normal de un entrenador Pokémon normal, si te mueves rápido, podrás conseguir 8 medallas en 3 años y participar en el torneo de la Alianza. Quizás podamos volver a encontrarnos la próxima vez que participemos en la competición de la Alianza Pokémon. Debido al límite en el número de participantes en la competencia Alianza Pokémon, después de participar una vez, todos, excepto el campeón, serán expulsados de participar el año siguiente, incluso si tienen 8 insignias. La posibilidad de participar en el concurso se restablecerá recién en el 3er año, lo que, en cierto sentido, también supone limitar el número de participantes. Entonces aprovecharé tus buenos deseos, hermana mayor. Yejuan asintió con una sonrisa. Tenía otros pensamientos en mente, pero no los dijo en voz alta. ¿Ese tipo, está aquí también? Yemeir miró hacia arriba, como si de repente hubiera descubierto algo. Siguiendo la dirección de su mirada, Yejuan vio a un joven apoyado lentamente contra la pared, como si estuviera descansando con los ojos cerrados. ¿Te haces el profundo? ¿Puedes fingir más que yo? Yemeir ya se acercaba. Como era de esperar, estás aquí para participar en la competición de la Alianza Pokémon. Sin embargo, me sorprende un poco que también estés en este crucero. Al escuchar el sonido, el hombre levantó levemente la mirada y, al ver que era Yemeir, respondió en voz baja, sí. Después no hubo más movimiento y todo volvió a la normalidad. Este tipo sigue igual que antes, tan frío y distante, un poco molesto. Yemeir estaba un poco enfadado. La sensación de ser ignorado era realmente incómoda. Ese tipo es. Yejuan y Yancy se miraron, y justo cuando estaba a punto de preguntar, de repente llegó el sonido recordatorio del crucero. ¡Boom! Estamos a punto de atracar en la ciudad de Luochen. Pasajeros, por favor, prepárense y lleven sus pertenencias. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron la transmisión con entusiasmo. Por fin llegó el torneo de la Alianza Pokémon, allá voy. Incluso Yejuan no fue la excepción. Aunque solo era un espectador, estaba sumamente emocionado. Después de todo, creía que pronto podría asistir a la conferencia que siempre había anhelado. Veamos la verdadera magnitud de la competencia de la Alianza Pokémon. Esta es nuestra primera vez participando en una competencia de este tipo. Volumen 4, capítulo 15, competencia de alianzas. Hay tanta gente. Yejuan miró y vio un mar de gente, casi sin final a la vista. Esta también era la primera vez que Lucario veía una escena así. Se sentía similar a Yejuan y también ansiaba poder estar algún día en una arena así y luchar contra Pokémon realmente poderosos. Después de la evolución, aunque su personalidad se ha vuelto más tranquila y estable, la fuerza y la competitividad de Cobbett en sus huesos no han cambiado en absoluto. Competición de la Alianza Pokémon, por supuesto que hay muchas, dijo Yemeir como si nada. Después de un día entero en el barco, todos deben estar cansados.
Regresemos a nuestros respectivos hoteles a descansar. Por cierto, ¿tienen reserva de hotel? Si no, pueden quedarse con nosotros, dijo Wang Rui a Yejuan y Yan Ziluo con una sonrisa. No hace falta, ya lo hemos reservado, no hay necesidad de molestarse, respondió Yan Ziluo cortésmente. Hermano menor Yejuan, ¿quieres jugar una batalla Pokémon conmigo como calentamiento antes de la competencia? Ymir lo miró medio en broma. Yejuan sonrió levemente, sin ninguna vergüenza. Olvídalo. Ni siquiera tengo 8 insignias y ni siquiera estoy calificado para participar en la competencia. Hermana mayor, por favor, no te burles de mí. Negó con la cabeza modestamente. Si usaba a Darkrai, aún tenía posibilidades de ganar. Es solo que entre sus Pokémon, después de todo, solo Darkrai está en un nivel relativamente alto, lo que no puede considerarse su verdadera fuerza promedio, lo cual es un poco extremo. En términos de fuerza promedio, no cumplía con los estándares de entrada para la competencia de la Alianza Pokémon, y él lo sabía. El hecho de que Darkrai sea muy fuerte no significa que sea lo suficientemente fuerte como para alcanzar el nivel de competencia de la Alianza Pokémon. Tan pronto como regresó a la habitación del hotel que había reservado, Yejuan se dejó caer en la cama, luciendo extremadamente cansado. Claro que los barcos no son para mí. Me mareo. Antes de esto, había estado en una situación de competencia muy difícil. Aunque se sentía un poco incómodo, no podía permitirse quedar mal en público, ¿verdad? Hablando de mareos, aparte de sus padres y su hermana, ni siquiera Yan Ziluo lo sabía. ¿Qué está haciendo Xiao Ziluo? Yejuan miró hacia la puerta y escuchó unos pasos susurrantes. Ve. Tan pronto como se abrió la puerta, Yejuan escuchó un lindo gruñido. Yan Ziluo sostenía un Ve en sus brazos. ¿Por qué trajiste a este tipo aquí? Estaba un poco sorprendido. ¿Saliste a teletransportar Pokémon ahora mismo? Me lesioné durante el examen de admisión a la universidad, así que no lo llevé conmigo. Lo dejé recuperarse mientras veía la competición de la Alianza Pokémon. Es una buena oportunidad para que el niño lo vea, así que lo teletransporté aquí. Eve se liberó de los brazos de Yan Ziluo y saltó a los brazos de Yejuan. A pesar de que fue Eve a quien Yan Ziluo domesticó, todavía tenía los mismos sentimientos por Yejuan. ¿Nivel 29? Mirando el nivel de Eve, ni siquiera ha llegado al nivel 30. Pero piénsalo, es normal. Si has estado recuperándote, no tendrás oportunidad de hacer ejercicio, así que es comprensible que tu nivel se mantenga aquí. No importa. Podemos ganar con nuestra apariencia. Yejuan pellizcó la cabeza de Eve, despeinándole el pelo. Eve sacudió su cuerpo con fuerza, pero no se enojó. En cambio, frotó la palma de Yejuan con cariño. Aunque estábamos en un hotel, había un poco de ruido en ese momento crítico y los sonidos de las peleas Pokémon se podían escuchar débilmente desde todos los ángulos. La razón principal es que casi todos los hoteles aquí están ocupados por personas que vienen aquí para la competición de la Alianza Pokémon, y un gran número de ellos son concursantes, por lo que siempre hay batallas Pokémon. Durante estos pocos días, la Alianza Pokémon asintió y todos entendieron. Bueno, los que estamos viendo el partido no tenemos tanta presión como ellos, así que mejor descansad estos días. Yejuan simplemente se cubrió la cabeza con la colcha, queriendo disfrutar. Pero justo cuando la colcha fue tapada, de repente se levantó y la luz del sol del exterior volvió a brillar. ¿Qué estás haciendo? Yejuan miró a Yan Ziluo con una mirada extraña en sus ojos. Este último lo miró fijamente, sosteniendo a Eve en sus brazos, y no dijo ni una palabra. Pero el mensaje expresado en sus ojos hizo que el rostro de Yejuan se ensombreciera de repente. Después de un largo rato, Yejuan se levantó de mala gana y dijo, «Está bien, iré contigo». No sé cuánta tristeza hay contenida en esta frase. Yan Ziluo sonrió instantáneamente y tiró del brazo de Yejuan, jeje. Con una competencia a tan gran escala como la Alianza Pokémon, seguramente nacerán muchas industrias periféricas, especialmente de noche, es simplemente un bullicio. La mayoría de los concursantes están ocupados perfeccionándose a sí mismos y a sus Pokémon y haciendo los preparativos finales. Pero para los espectadores, lo más emocionante es ir de compras, hacer amigos y vivir la emoción de la competición de la Alianza Pokémon por la noche. De hecho, el interés de Yejuan en estas cosas proviene enteramente de Yan Ziluo. Chiu, boom. Sonidos agudos cortan el cielo, explotan y se elevan por el cielo y estallan en brillantes fuegos artificiales, anunciando el inicio de la competencia de la Alianza Pokémon. Volumen 4, capítulo 16, promesas mutuas. Toma, ponte esto. Yejuan recogió una horquilla con forma de oreja de Eve en la concurrida calle y se la puso en la cabeza a Yan Ziluo antes de que pudiera reaccionar. Lo examinó para sí.
Te queda genial, igualito al pequeño Ebe. Dio un paso hacia adelante, extendió su mano izquierda y pellizcó suavemente la carita de Jan Siluo. Ebe. El Ebe en brazos de Jan Siluo lo llamó dulcemente, como si expresara su aprobación. Así, habría dos pequeños Ebe aquí. Infantil. Jan Siluo puso los ojos en blanco, pero extendió la mano y le tocó la cabeza. No se lo quitó, sino que siguió usándolo. En el camino, ambos atrajeron mucha atención y eran bastante llamativos entre la multitud. Originalmente, Yejuan sintió que lo habían obligado a venir aquí a comprar, pero ahora parecía estar disfrutándolo y lo disfrutaba un poco. Al caer la noche, las luces no se apagarán. Todo esto se debe a la competencia de la Alianza Pokémon. Durante este periodo, toda la ciudad de Luochen pasará una noche sin dormir. En lo alto de la torre, de decenas de metros de altura, solo Yejuan y Jan Siluo se apoyaban en silencio, bañados por la luz de la luna. Los fuegos artificiales florecían constantemente en el cielo, emitiendo estruendos. Pasa tan rápido. No me di cuenta de cuánto tiempo ha pasado. Siento que todavía estaba en la escuela un segundo, pero ahora ya estoy en la competencia de la Alianza. Aunque no soy un concursante, todavía lo espero con muchas ansias, dijo Yejuan con anhelo en sus ojos. Las orejas de Ebe en la cabeza de Jan Siluo eran realmente llamativas. Giró ligeramente la cabeza y miró el perfil de Yejuan. La ceremonia de inauguración es mañana. ¿Estás nervioso?, preguntó Jan Siluo. Yejuan se quedó un poco atónito y luego se rió. No estoy participando en la competencia, solo estoy mirando. ¿Por qué debería estar tan nervioso? Eso es cierto. Jan Siluo bajó la cabeza y se sintió un poco avergonzada. Ella pensó que su corazón latía rápido porque estaba demasiado nerviosa, por lo que simplemente lanzó una pregunta casualmente, pero no esperaba que esta pregunta en sí misma fuera un gran vacío legal. ¿Qué pasa? Siempre siento que hay algo mal contigo. Yejuan la miró y no pudo evitar sentirse un poco confundido. ¿En serio? La mirada de Jan Siluo era un poco evasiva. Quizás, le estás dando demasiadas vueltas. Negué con la cabeza suavemente, haciéndome oler más alado. Tal vez. Yejuan no profundizó en el tema, simplemente siguió sus palabras. Entonces, ¿ganar el torneo de la Alianza Pokémon es importante para ti? Jan Siluo miró a Yejuan con seriedad. Claro que es importante. ¿No ha sido este el objetivo desde el principio?, exclamó Yejuan sin pensarlo. ¿Por qué?, preguntó Jan Siluo. Esta vez, Yejuan no se apresuró a responder, o no supo cómo hacerlo. ¿Por qué? Parecía que no había pensado bien en la pregunta. Tal vez, esto sea lo que se llama el sueño de la juventud. ¿Por qué hay tantos porqués? Después de pensarlo un buen rato, Yejuan finalmente respondió así y luego preguntó, ¿no es así? Jan Siluo inclinó ligeramente los ojos y negó con la cabeza suavemente. En comparación con títulos como el de campeón de la Alianza Pokémon, disfruto más el tiempo que paso con los Pokémon. Siempre siento que me tranquilizan. Acarició la cabeza de Ebe entre sus brazos y se apoyó suavemente en el hombro de Yejuan. En ese momento, ambos guardaron silencio, como si estuvieran pensando en algo. Al mirar la luz de la luna en el cielo, los ojos de Yejuan se volvieron decididos. Eso también es genial. Aunque los dos sueños no son exactamente iguales, tienen muchas similitudes. Ambos fomentan la comprensión tácita y la amistad entre Pokémon. Trabajemos juntos. Sostuvo la mano de Jan Siluo, que era suave y se sentía muy bien. O tal vez simplemente hizo un suave sonido. El sonido era muy pequeño, pero Yejuan pudo escucharlo claramente. Mañana es la ceremonia inaugural de la competición de la Alianza Pokémon. Presenciémosla juntos. Será igual en el futuro. Jan Siluo se incorporó de repente y miró a Yejuan con seriedad. Quiero darte un regalo, que es nuestro testimonio. El rostro de Jan Siluo se sonrojó levemente. Tras sincerarse, se hicieron una promesa la víspera de la primera competición de la Alianza Pokémon que presenciaron juntos. Yejuan sonrió suavemente, en realidad, yo también tengo uno. Este es nuestro acuerdo mutuo, ¿de acuerdo? Su voz era muy suave. Tocó la cabeza de Jan Siluo y pareció brillar un destello de luz en sus ojos. ¿Qué tal si vamos juntos? Jan Siluo sugirió, luego cerró lentamente los ojos y se movió lentamente hacia Yejuan. Yejuan observó sus movimientos y una pizca de anticipación cruzó su mente. También cooperó muy bien y realizó los mismos movimientos. Al mismo tiempo, sintieron el roce de un objeto real en las palmas, como si les hubieran puesto algo, lo cual les pareció un poco frío. Pero entonces, Yejuan abrió los ojos de repente y sus pupilas se contrajeron. Volumen 4,
capítulo 17, lo impar cambia pero lo par permanece igual. Yan Zilu abrió lentamente los ojos y miró la Pokéball que apareció en su mano, una pizca de sorpresa brilló en sus ojos. En la parte superior de la Pokéball hay un pequeño parche de color azul, con encaje rojo y blanco en ambos lados, morado en la base y un toque de azul claro que se extiende desde atrás hasta la parte superior, adornado con 5 colores. ¿Entendiendo la pelota? Naturalmente, Yan Zilu conocía bien el grupo Yefeng. También había leído el informe sobre la investigación de la bola de entendimiento tácito, única en su tipo. Una Pokéball que puede aumentar continuamente tu comprensión tácita con los Pokémon capturados. Incluso con los recursos financieros y materiales del grupo Brisa Nocturna, esta Pokéball fue desarrollada por casualidad, y es la única, y no cumple las condiciones para la producción en masa. El mundo exterior solo conocía la existencia de dicha Pokéball, y originalmente pensó que sería preservada por el grupo Brisa Nocturna como una muestra de investigación. Pero no esperaba que apareciera en manos de Ye Yuan, y ahora me lo han dado. ¿Es por lo que acabas de decir? Yan Zilu volvió a sus sentidos. Más, F2 más 8 igual a. De lo que estaba hablando era de disfrutar el tiempo con los Pokémon y las amistades que tenían entre ellos. En cuanto al título de campeón de la Alianza Pokémon, no estaba demasiado interesada. Al pensar en esto, un toque de calidez y alegría atravesó su corazón y miró a Ye Yuan con sorpresa. Me gusta mucho. Así es. Pero cuando levantó la vista, encontró a Ye Yuan con la cabeza gacha, aturdido, con una expresión complicada, como si estuviera pensando en algo. ¿Cómo? Yan Zilu sintió que algo andaba mal y preguntó de nuevo. Ye Yuan levantó lentamente la cabeza y la miró a la cara. Al mirar hacia abajo, vio una Pokéball en su mano. Sin embargo, a diferencia del que le dio, la parte superior de este era casi completamente morada, pero no podía ver la parte inferior. Pero él sabía todo acerca de esta Pokéball. Érase una vez, miré la Master Ball Deluxe Edition en el sistema muchas veces y suspiré con desesperación, y no sé cuántas veces derramé envidia. ¿Pero ahora realmente aparece delante de mí? Din Don, consigue Master Ball Edición Deluxe. 100% de probabilidad de capturar cualquier Pokémon, incluido Arceus. La resistencia no es válida. Earl Dervis tiene un valor de intimidad de 120, un valor de confianza de 100 y una probabilidad de aumentar el nivel del oponente en 10. Si al principio tuve una ligera duda, pensando que quizás lo había visto mal, entonces cuando el sonido del aviso del sistema apareció en mi mente, todas las dudas desaparecieron. Vale la pena reflexionar sobre el origen de esta Master Ball. Tienes que saber que en este mundo, él nunca se ha topado con Master Ball, y mucho menos con la edición deluxe de Master Ball, ni siquiera ha oído hablar de ella. Incluso si damos un paso atrás, las Pokéballs otorgadas por el sistema son más potentes que las Pokéballs comunes. Por ejemplo, la tasa de captura de las Pokéballs del sistema es 1,5 veces mayor que la de las Pokéballs comunes. Entonces Master Ball definitivamente será diferente. Incluso si hay algo con errores como la Master Ball en este mundo, debe haber diferencias entre ella y lo que da el sistema, pero la que tengo en mi mano tiene la misma descripción. Tú. Ye Yuan dudó. Ya había tenido esa suposición antes, pero le pareció demasiado descabellada y la descartó rápidamente. Pero ahora tiene que tomar este asunto en serio. Yan Zilu pareció notar que algo andaba mal y frunció el ceño levemente, pero mantuvo la calma. ¿Qué pasa? Esta Pokéball puede capturar cualquier Pokémon con total seguridad. Será muy atractiva para el campeón de la competición de la Alianza Pokémon. En ese momento, parecía más tranquila y explicó con una voz normal. Aunque el efecto de esta Pokéball era algo horroroso, ella ya la había regalado y había decidido que si Ye Yuan insistía en preguntar sobre su origen, insistiría en que fue entregada por un maestro, tal como la excusa que Ye Yuan dio cuando estaba investigando la Pokéball para Ye Chengfeng. Pero en cierto modo ella no mintió, realmente fue dado por el sistema. No. Está bien. Ye Yuan se obligó a reprimir la conmoción. De hecho, conocía el efecto. Yan Zilu era plenamente consciente de este cambio. Al enterarse de la tasa de captura del 100%, Ye Yuan no mostró sorpresa alguna. En otras palabras, ¿podría haber conocido el efecto de esta Pokéball hace mucho tiempo? Ambos se quedaron en silencio al mismo tiempo y hubo un silencio absoluto a su alrededor. Después de un largo rato, Ye Yuan decidió intentarlo con un último rayo de esperanza. ¿Déjame hacerte una pregunta? Preguntó tentativamente, pero sus ojos estaban extremadamente serios. Yan Zilu lo miró y asintió levemente. Bueno, es una pregunta sencilla. Tos, tos. Ye Yuan tosió 2 veces, como si estuviera revolviendo sus emociones. Acercó la cabeza más cerca, casi tocando a Yan Zilu. ¿Qué haces?
¿Vas a seguir hablando? Yan Silo quiso apartarlo con disgusto, pero Ye Yuan se puso seria de repente, lo que la hizo detenerse. Yan Silo. ¿Mm? Yan Silo parecía asustado al ser llamado por su nombre con tanta seriedad, y respondió inconscientemente. Las probabilidades cambian, pero los pares no. Antes de que pudiera reaccionar, se escuchó el fuerte grito de Ye Yuan y la miró expectante. ¿Talismán, símbolos para ver cuadrantes? Las pupilas de Yan Silo se dilataron y su expresión era un poco extraña. ¿Cuántos puntos obtuviste en el examen de ingreso a la universidad? Ye Yuan dio un paso adelante. Erudito número 1, exclamó Yan Silo inconscientemente. No es este examen de ingreso a la universidad, interrumpió Ye Yuan. Esta vez, Yan Silo confirmó su suposición. De hecho, es el máximo anotador, con 721 puntos. Yan Silo se sintió inexplicablemente agraviado. Ye Yuan incluso vio lágrimas destellando en las esquinas de sus ojos en ese momento, pero ella siguió aguantando y lo miró fijamente. Esta fue la primera vez que vio el lado vulnerable de Yan Silo, como si un sinfín de quejas estuvieran a punto de surgir. El bebé en sus brazos no entendía bien lo que decían. Siguió balbuceando y extendió sus patitas regordetas para acariciar suavemente la carita de Yan Silo. Ye Yuan se puso serio, avanzó lentamente y abrazó a la otra persona. Podía sentir claramente que Yan Silo sollozaba sin parar. Él no dijo nada, pero le acarició la espalda y le dio unas palmaditas en la cabeza con suavidad. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.